nos volvemos a encontrar en la misma esquina del barrio. Porque el rock es mundial, suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas, el lugar del rock, en celeste y blanco. Chau, hasta la próxima. El fin de semana llega para descubrir las historias detrás de las canciones icónicas de la escena del rock nacional. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino en la es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. Así es, muy buenos días, buen viernes, tengan todos ustedes bienvenidos al 100.9 del dial, la continuidad de la información desde el diario Nuevo Día, saltamos a Radio Nuevo Día y venimos a proponerte que te quedes con nosotros hasta las 12, esto es la edición de verano en sus últimos capítulos de este verano del 2024. Estamos para acompañarte en esta nueva jornada junto al excelente equipo que de a poco voy a ir presentando. 2 minutos han pasado de las 10 de la mañana a esta hora en Río Gallegos. A pesar del sol, la temperatura es de 6 grados 2. 1 grado la sensación térmica, humedad del 66% y viento que sopla desde el oeste a 38 kilómetros. Máxima para hoy de 13 grados nada más, pero te cuento que el fin de va a estar bastante más agradable. Después lo repasaremos y seguramente se complementará esta data con la visita de nuestra excelentísima compañera Karina Taberne a Nelly Wenchur en las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional. Pero no quiero adelantarme en la presentación. Antes que nada voy a presentar al hombre que está viviendo la previa del Clásico de Avellaneda. Brian Álvarez quiere estirar la ventaja de Independiente sobre Racing mientras funcionan los ilusos de Avellaneda con la vuelta del Kun Agüero. Brian Álvarez justamente es quien está al mando de esta nave en la selección musical y puesta en el aire. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?
No sé, che, no sé si te convenía poner ese audio, porque justamente es de un académico, de Guillermo Francella. Si el lunes pierden, tenés que poner ese mismo audio, no, no quiero tu tía. Brian Álvarez, como siempre, al mando de esta consola y de esta nave, y obviamente co-conducida, tiene doble mando, cual Lear Jet, está Fernando Tornú, obviamente. ¿Cómo le va? Hola, hola Juli, hola Brian, hola para todos. Bien, también metiéndome ya de lleno futbolísticamente en lo que va a ser el fin de semana. Muchos van a estar con el TC en Calafate, Sí, por lo menos hasta el domingo, pasado el estaremos. mediodía, ahí muy metidos con esa cuestión. Otros que no vamos a ir y que no nos gusta tanto el automovilismo, vamos a estar ya pensando los que tienen clásico en el clásico, los que tienen un clásico para mirar de su equipo, ¿no? Eh, los de Boca ya vamos viendo quiénes van a jugar, quiénes van a ser los delanteros, sobre todo, porque el técnico paró dos equipos, uno supuestamente titular en el cual no están ni Merentiel ni Cavani. Ah, está escondiendo. Me parece que lo está escondiendo, ¿no? Porque probó un 11 con Langón y Benedetto, cosa que yo no creo, no. creo. Digamos, y todos están diciendo, ¿qué pasa con Merentiel? ¿Qué pasa con Cavani? Que uno los imagina peleando bastante arriba. En el Monumental, ¿no? Claro, sí. Merentiel es de esos jugadores que me gusta para jugar en partidos de visitante en cancha grande, porque el tipo Claramente. pechea, va para adelante, la corre. Aparte es el que más goles ha hecho en Boca en el último año, por lo menos. Claro, y después Cavani, que ha recibido hasta consejos de diferentes compañeros de la selección uruguaya, de sus compatriotas, que dicen, Sí. corre menos para atrás, ayuda menos al equipo y guardate para vos, ¿no? Claro, Godín, ¿no? Godín le Claro, dijo. Godín le dijo, "Bueno, baja menos, no corra tanto al 3 de lo otro, guardate para vos". Yo estoy de acuerdo con eso. Hemos visto, incluso en la final de la Libertadores, de la semi, hemos visto a Cavani bajando hasta la posición del 3, digamos, para Sí. ayudar a defender, y después es un hombre grande ya, supongo que no tiene tanto físico para después rendir tanto arriba, así que todos le estamos pidiendo que baje un poco menos y que se guarde la energía para la definición, que es lo que le está faltando. Bueno, quizá en una de esas se destapa, ¿eh? Díganos qué clásico aguardan y cómo saldrá al 1551-6051. Fernando vivirá el River Boca, a Monumental lleno seguramente. La ampliada platea y el ampliado estadio de River Plate, ahora se llama más Monumental, ¿no? El Monumental. Y nosotros jugamos a las 7:30, así que voy a estar justito. Voy a ver el TC el domingo y después ya cuando emprenda, porque a las 7 tengo que estar en el diario. Y a las 7:30 voy a estar ahí mirando. Si de repente ustedes ven que no se actualiza la web o que cerró para siempre el diario Nuevo 10, porque está sucediendo una catástrofe en el partido de La Plata, pero no va a suceder así. Y yo sé que hay uno que nos está escuchando, que le mando un saludo y que el fin de semana nos veremos. Fuerte operativo de policía va a haber en el nuestro porque... se está picanteando la previa entre las barras bravas, etcétera, etcétera. Pero va a ser el clásico, en el caso de La Plata, con más personal policial de la historia. Así que atenti a esa situación. Y después un montón de clásicos que no vienen al caso. Riestra contra Defensa y Justicia y cosas así que no son clásicos. Pero algunos se disfrutarán, como Newell's Central seguramente, como Independiente Racing, como lo dijimos. Y que Belgrano Talleres seguramente movilizará a toda Córdoba. Así que va a estar lindo el fin de semana en ese sentido. Novedades del diario nuevodía.com.ar. ¿Qué tiene inicialmente para contarme de lo que fue surgiendo en la tarde de ayer, después que nos fuimos, y las primeras horas de la jornada de hoy? Bueno, hay varias cosas, hay como conflictos, básicamente por todos lados. Ayer temprano hablábamos con gente de la salud que estaba de paro, hablamos con la gente de APROSA y nos dijo, si no nos llaman a negociar, la semana que viene vamos a profundizar las medidas. Con lo cual hay un fuerte reclamo en la salud. Sabemos lo que está pasando con el segundo día de paro de las 48 horas programadas por ATE Santa Cruz, en medio del conflicto en la paritaria central, donde APAP y UPCN quedaron afuera porque rápidamente aceptaron el 20% que ofreció el gobierno. Y por la tarde-noche de ayer, novedades respecto de la educación, porque hubo congreso de ADOSAC. En principio, en la tarde-noche de ayer se conoció el paro de CETERA a nivel nacional para el 26 de febrero, al cual adhirió ya ADOSAC, según informó también
en la tarde-noche de ayer. Y después hubo congreso. ¿Cuándo es, perdón? 26 de febrero. El lunes. Sí. Ahí va. Y después decía, hubo congreso de ADOSAC donde se definieron varias cosas. En principio, lo más urgente a contar o importante es que podrían, o hay muchísimas chances de que no inicien las clases con normalidad al menos, o van a iniciar pero con paro, porque decir que no inician está mal, porque lo que va a haber es paro y hay que ver quién acata, quién no acata, o cuál es el nivel de acatamiento. O si mañana en la paritaria el gobierno dice acata y hay una oferta superadora. Claro, entonces es una posibilidad fuerte que inicie el ciclo lectivo con conflicto y con paro. ¿De qué depende esto? De la nueva reunión de paritaria que habrá mañana. Por lo pronto ayer hubo congreso de ADOSAC y definieron rechazar la propuesta, la inicial de 20% en 2 cuotas que ofreció el gobierno, y además dicen, además de rechazar por insuficiente y degradante del salario la oferta del gobierno, advierten que si la propuesta salarial no se acerca a lo solicitado por los gremios, no habrá inicio de clases y habrá paro por 48 horas. En realidad habrá paro de 48 horas. Después las clases iniciarán con quienes quieran dar clases, digamos, pero uno supone una gran adhesión importante, porque ningún docente creo que le conforme el 20%. Después ratifican la exigencia de un porcentaje de recomposición salarial al básico, además de exigir la cláusula gatillo retroactiva a enero, que permite alcanzar el costo de la canasta básica total para el docente recién iniciado de nivel inicial justamente. Exigen el pago de salario el primer día hábil de cada mes. También exigen el pago del título en el segundo cargo, que hasta ahora no se está pagando, basados en el principio constitucional de por igual tarea, igual remuneración. Lo que está pasando ahora es que los docentes que están trabajando con doble cargo reciben el pago del título en solo uno de los cargos, sí. En el otro no. Dicen que este fue un principio que nunca respetó el kirchnerismo de Santa Cruz y le están pidiendo a Vidal al gobierno de Vidal que ahora lo respete. También exigen que se garantice la continuidad del pago del FONID y su pase al básico. Las dos cosas están complicadas. En principio, para que pase al básico tiene que seguir pagándose, y para seguir pagándose el gobierno consigue fondos o Nación los vuelve a destinar, cosa que por ahora parece difícil. Hay una cuestión ahí, lo de también la jornada extendida, ¿no? Claro, a eso voy en el punto por punto, porque repudian el intento de declarar la educación como servicio esencial. Esta es una iniciativa del gobierno nacional para que no pueda haber paros. Al ser esencial van a estar casi prohibidos los paros. Piden que se mantenga la educación sexual integral y además exigen que referentes de la ESI sean designados por orden de mérito. Exigen la publicación del acuerdo entre el Consejo Provincial de Educación y el Jardín Maternal Merceditas de Río Turbio y que las designaciones se realicen en el mismo ofrecimiento público bajo la normativa vigente. También exigen que las designaciones de escuelas y redes se nombren por orden de mérito y según condiciones estatutarias. Piden continuar trabajando en la mesa de negociación laboral el pliego de reivindicaciones, comenzar el trabajo para el proceso de titularización en todos los niveles y modalidades. Continúan denunciando la implementación improvisada, la flexibilización laboral del nivel primario y de la jornada extendida en la provincia. Así que también solicitan que se garanticen los insumos necesarios para garantizar la tarea administrativa diaria en los colegios y los fondos fijos correspondientes. Quieren un plan inmediato de inversión de mantenimiento e infraestructura en la educación y la conformación de juntas médicas, situación que viene postergando el resguardo laboral y salarial de los trabajadores, dicen ellos, en el uso de licencias, encuadre de enfermedades crónicas y demás. Y también exigen, como vos decías, una definición de la jornada extendida antes de los ofrecimientos públicos de cargos. Esto es clave también. Y hay que decir que esto, si alguien no está muy a tono, tiene que ver con que la jornada extendida se paga con fondos nacionales también, y que también dejaron de llegar, así como los fondos del FONID, ¿no? Con lo cual uno entiende que, por ejemplo, en Chubut la eliminaron directamente la jornada extendida, al no tener fondos que ya no vienen de Nación. Así que uno puede pensar que acá o la provincia pone la plata o también eliminará la jornada extendida. Pero lo que piden desde los gremios o desde ADOSAC es que esto se defina antes de los ofrecimientos de cargos.
Así que, bueno, hay una serie de puntos más, pero lo más importante, lo más urgente es eso. Respecto del Congreso Docente, habrá entonces que esperar a mañana, sábado, para ver si el gobierno mejora la oferta y convence, o habrá paro por 48 horas en el inicio de clases en Santa Cruz. Y es una de las novedades de ayer. Después hay otra, digamos, malas hay un montón, digamos, porque también hablaron los universitarios, Sí, que están muy preocupados. vamos a Dicen hablar que de hay, eso hoy también. claro, hay un presupuesto congelado, lo decíamos ayer, ¿no? Nuestra Ujú. compañera y amiga Lucrecia Sotelo, universitaria, desde Zona Norte nos planteaba que había un presupuesto congelado, que advierten que podrían ver afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo universitario en todas las universidades públicas del país. Nos cuenta que toda la gente contratada podría perder su trabajo, es lo que nos contaba, algo de lo que nos contaba Lucrecia Ciel ayer, y hay mucha preocupación por eso. Así que es otro foco de conflicto que tenemos por ahí. Y además, bueno, ayer una buena o que esperanza por lo menos respecto de uno de los últimos conflictos tiene que ver con los fondos para el transporte público. Sí, Porque Vidal acá es como que no, no acusó no recibo. acusó recibo. Ujú. En cambio, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se presentó ante la justicia para reclamar por los fondos para el transporte público. Y le salió bien porque la justicia le dio la razón al gobierno de Chubut y le prohibió al gobierno de la nación quitarle tan inesperadamente los fondos, ¿no? Ujú. que utiliza en este caso la provincia y distribuye en diferentes localidades para el transporte público. Así que la reacción inmediata en este caso la tuvo el municipio de Río Gallegos. Ayer hubo un posteo del intendente Pablo Grasso donde dice que Chubut sentó un precedente ante la inminente suba del boleto por la quita de subsidios nacionales al transporte público y que en Río Gallegos siguen trabajando y que el lunes van a presentarse ante la justicia ellos también. El municipio se va a presentar, el de Río Gallegos, ante la justicia para pedir por el mismo fallo que logró el gobierno de Chubut. Lo esperábamos también del gobierno de la provincia, ¿no? Si estás viendo que el de Chubut se presentó y le fue bien, uno supone que inmediatamente el resto de las provincias van a hacer la misma presentación de la justicia para que los fondos vuelvan a llegar, por lo menos para el transporte público, ya que te están cortando todo. Así que el gobierno no dijo nada ayer, el provincial, después de lo que obtuviera como fallo a favor el gobierno de Chubut. El de Santa Cruz todavía no informó nada, sí lo hizo. En realidad no lo hizo, creo yo, el municipio de forma oficial, lo puso, esto lo informó el intendente del municipio, Pablo Grasso, en sus cuentas en redes sociales. Así que hay que seguir este tema de cerca, pero se supone que después de lo que logró Chubut, cualquier otra provincia o municipio que se presente con la misma postura y los mismos argumentos, deberían volver a recibir los fondos para el transporte público y se evitaría así, por lo menos por ahora, el aumento en el boleto del que tanto se habló estos últimos días. Claramente. Además, eso en tal caso también significaría, ¿no?, un poco de aire para las arcas del municipio, ¿no? Que si tiene que afrontar los costos operativos, parte de los costos operativos del funcionamiento del bondi, seguramente eso vaya en detrimento de una paritaria eventual y demás. Así que es una buena la de Chubut, Sí, ¿no? y Y es como decíamos ayer, es copiar y pegar y cambiar Chubut por Río Gallegos, Santa sí, Cruz, ¿no? algo así sería. Y bueno, sobre todo para la gente, porque este Obvio. aumento se iba a Sí, trasladar a la gente. O sea, no se iba a hacer cargo municipio, lo iba a trasladar a la gente. claro. Así que es una buena para muchas personas que ya estaban sacando cuentas de cuánto iban a gastar en colectivo. Bueno, en realidad todavía no es una buena, es una potencialmente buena si Sí. el reclamo que hace el municipio sale bien y si la provincia también lo hace, ¿no? Porque debería, después de lo que pasó con Chubut, activar con eso. Perfecto. Saludos a Dieguito que nos está viendo de San Luis, a Cristian que dice vamos la lepra también en el comienzo o en la víspera del clásico rosarino, y nosotros obviamente te vamos contando qué es lo que sucede acá en el llano, en nuestra ciudad, donde mañana tendremos una instancia importante, atendiendo a lo que suceda en la paritaria docente, si es que hay acuerdo o no. Vamos a estar hablando de la cuestión universitaria, vamos a estar hablando con la secretaria general de la bancaria también, particularmente de
la situación del Banco Nación, porque a mí me acercaron un libro que me pedía una firma, una acción que se está desarrollando en todo el país. Acá los muchachos también firmamos para la no privatización del Banco Nación. Claro, la cuestión es que el gobierno está avanzando con la privatización del Banco Nación. No lo logró mediante la ley Ómnibus, pero estaba dentro del DNU que aún está vigente. Sí. Entonces han formado una especie de... Han contratado, de hecho, a una empresa para que haga una especie de primer paso legal para transformar el Banco Nación en una sociedad anónima. Entra como en una etapa en la que ni siquiera está ICRT, por ejemplo, mucho más cuestionada desde el funcionamiento, porque el Banco Nación es una empresa que tiene superávit. Y bueno, el Banco Nación es de todas las que se nombró para privatizar. En principio, en la Cámara de Diputados había entrado entre las 3 que se iban a privatizar parcialmente. Se decía un porcentaje pequeño y que después el resto iba a seguir siendo del Estado. Ahora el gobierno con este DNU está avanzando en su privatización total, digamos. Bravo. Por eso hay firma o junta de firmas a nivel nacional. Esas firmas, después que se están juntando, se van a presentar en la Cámara de Diputados con un proyecto para tratar de evitar esa privatización. Ni Menem se animó a tanto. Y además, ya lo hemos hablado con Fábrega, después lo vamos a estar repasando. Ahí el interés es la gran capilaridad que tiene de alguna manera el banco, porque llega a casi todo el país y es el que más cuentas sueldo y el que más cuentas corriente maneja. El que más plazo fijo tenía también en la última vez que nos visitó. Ahora ya, digamos, no es algo que cuente demasiado porque la gente se ha retirado, digamos, de ese método de ahorro, pero hay allí una alarma encendida. Ayer, noticia también, después de que nos fuimos, falleció Carlos Costa, histórico empresario de nuestra ciudad y de la Patagonia, podemos decir. En Río Gallegos, nada más, podemos identificar Véneto, Automotores, Renault, AutoStop, Carlos Costa, claramente, materiales allí en Perito Moreno y Zapiola, el Tehuelche, que después, bueno, con el devenir del tiempo se convirtió en el Hiper Tehuelche. Pero históricamente allí en el edificio de José Ingenieros estuvo la ferretería El Tehuelche, que fue justamente la que fundó la fábrica de ladrillos, la primer fábrica de ladrillos de Santa Cruz, que es la que está pegada, digamos, a las instalaciones del Hiper Tehuelche, desarrollador inmobiliario, una persona que hizo patria acá en Santa Cruz, obviamente que como empresario jugó con sus intereses, eso queda claro, digamos, cualquier empresario lo hace, pero lo hizo en una época en la que no era nada sencillo emprender por estas latitudes, sobre todo por lo lejos que quedaba todo, lo lejos que estaba Río Gallegos y Santa Cruz del resto de la Argentina, y ayer falleció y obviamente su familiar es el padre del ex senador Eduardo Costa, y su familia lo despidió justamente en la jornada de ayer mediante redes sociales y también parte de la comunidad. Así que fue una de las noticias de la jornada. Y a nivel nacional, lo más destacado fue el anuncio del cierre del INADI, que sí, quedó no sé si por ahora en anuncios, porque después rápidamente la oposición le dijeron que es una ley y que tiene que pasar por el Congreso. Sí. Pero bueno, el gobierno es como que hace también el si pasa, pasa, ¿no? Te Claro. tira, va con eso y después ves si le salen a responder o si le hacen fuerza o no. Y también habló Milei, tenemos un par de audios para confirmar. Lo escuché, lo vi casi entero. Llegó un momento que fue como demasiado para mí. Son las 11 de la noche. Voy a comer y después me voy a proceder a acostarme. Pero lo vi. Rescatamos un fragmento tipo reel de lo Sí. de algo de lo que dijo Milei, en una parte en la que dice que todos los argentinos se empobrecieron, que los jubilados son el segmento que menos pobres tiene, que se está ajustando sobre los chicos también. Dice que hay más de un 60% de niños pobres en el país, pero que no hay plata. Así que en esta entrevista con Johnny Viale. Con el que en un incisivo momento Johnny Viale. tuvo un atismo de periodista de verdad, le dijo, pero dijiste que iba a ajustar la casta. Sí. Y cuando Milei le responde cualquier cosa, no repreguntó más. Claro. Aparte empieza diciendo el presidente, bueno, te voy a tutear, Javi. Tal. Y es como que ahí ya pierde toda y Milei seriedad. que pasa de TN a La Nación Más y de La Nación Más a TN y va y viene ahí. Sí, va y no sale de ahí.
Escuchemos rapidito esto que dijo ayer, donde habló en menos de un minuto de los jubilados, de los niños, de que no hay plata y toda la cuestión. Jubilados. 200.000 pesos, ¿no? Ahora está en 100.000, con el bono se va a ir a 200.000. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, Y porque bueno, te aviso que, igual. no, pero te Sé aviso, que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. ah, ok, entonces, Pero no podemos ajustar a los jubilados. bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados, Bueno, no está le bien. podemos decir no hay plata. Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más de 60% de pobres. En realidad tenés 2/3 de pobres ahí. Pero te van a decir, ¿el ajuste no era la casta en lugar de los jubilados? Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta, si nosotros justamente, pero voltearon la ley de bases. En la ley de bases estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Sí. Y nosotros le devolvíamos a los jubilados 1,5 puntos, porque también eso lleva un rezago. Entonces, ¿me comprendés? Pero bueno, decidieron que no. Entonces, o sea, si nosotros justamente fuimos los que planteamos Ujú. cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuestos para que los jubilados no sufrieran. Mm. Pero como decidieron hacer un zafarrancho, hubo que sacar el capítulo 4 porque directamente estaban dinamitando el programa fiscal. Obvio, que después te dicen que te quieren ayudar, pero en el fondo son igual que Grabois, o sea, quiere que me estalle contra la pared. ¿Y no vas a mandar por lo menos por separado una nueva fórmula para que empiecen a cobrar más los jubilados? Sí, pero primero, digamos, o sea, vamos a tener que llegar a un acuerdo en términos de, por un lado, lo que tiene que ver con la ley de bases. Porque ahora, digamos, los gobernadores están pidiéndole pista a Guillermo Francos, a Nicolás Pose, a Toto Caputo, para que ahora se dieron cuenta. Los gobernadores que voltearon la ley ahora están llamando para... ¿Te das cuenta? No me contestaste jubilados. 200.000 pesos, ¿no? Ahí va, ese era Javier Milei en parte de su entrevista con Jonathan Viale, que justamente dice, no hay plata. No podemos hacer más nada porque no hay plata. De todas formas hay que decir que anteriormente es como su latiguillo inmediato, pero Caputo ya había anunciado 70 lucas o 70.000 pesos, para ser correcto en mi expresión, para los jubilados que cobren la mínima a partir de este mes. Que no alcanza Que para es un nada, paliativo, es un paliativo claramente. Yo no estoy defendiendo ni justificando a Caputo de ninguna manera. La entrevista con Milei es bastante extensa, pero vos sabés que yo la miré y me dio más la sensación de que lo que fueron a hacer es recauchutar un poco la imagen que estaba bastante deteriorada del presidente que una entrevista con algo de fondo en sí. No hubo cuestiones demasiado significativas. No, de hecho, solamente dijo que no va a la Casa Rosada, que va 2 veces por semana, no, como mucho. Lo que yo sigo esperando es que Milei algún día explique en detalle. Él dice que le está haciendo pagar el ajuste a la Sí. carta, que me diga cómo. Ujú. Es que él dice que esta guerra que ha desatado contra las provincias es justamente eso. Y la realidad es que muchos de los gobernadores, incluso, bueno, Santa Cruz, el gobernador es nuevo. Miremos acá, En nada Chubut más, para también. poner un ejemplo. Miremos acá. Si es por el ajuste a las provincias, ¿cómo afecta a la casta esto que está pasando en Santa Cruz? Olvídate, De ninguna de manera. ninguna manera. Y también habló de la polémica del INADI, que vamos a decir, todavía no es tal, todavía no es tal. Pero lo escuchamos también a Milei hablando de INADI afuera. Básicamente porque el INADI se convirtió en la policía del pensamiento del kirchnerismo y era un antro de ñoquis y corruptos que se dedicaban a perseguir a todos los que pensaban distintos y hacían listas negras para cancelar gente. Por lo tanto, es imposible tener que sostener una organización de esas características tan perversas en un sistema democrático y libre. Así que, INADI,
Javi, Allí pasaba el pintoresco presidente que tenemos hablando justamente de un instituto que en realidad debe ser derogado por ley y es lo que se está planteando y estaría trabando la derogación. Hay una cuestión también que es llamativo. Le mando un saludo a Javi Cebeso, que ayer charlaba con él esto. Y si vos te comprabas una casa, Fer, y hay olor a pis de gato, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Prendés un saumerio y la limpiás o la derrumbás y construís una nueva? Bueno, pero es la característica de este gobierno. Llegó y todo lo que para ellos no funciona lo cierran, lo venden o lo destruyen. Ujú. O sea, nunca piensan en En arreglarlo. refuncionalizarlo. Nunca. Hay una cuestión que es llamativa y que de fondo y que por eso me parece que al final no terminará siendo, y es que la DAIA, que es una de las instituciones judías, si se quiere, más fuertes y más grandes de Argentina, fue uno de los impulsores de la creación del INADI. Y hay parte de la comunidad judía que lo apoya a Javier Milei, así que yo creo que lo van a terminar diciendo, Javi, no, la última dejanos que la manejamos nosotros, pero no es por acá. Pero bueno, el presidente habló de la visita del FMI, dice que estaba muy contenta, Gita Gopinath, que es la segunda del FMI, porque como él es economista, se hablan en los mismos términos y se entienden, y dice que hasta incluso estaba un poco asombrada del ajuste que metieron, o del ajuste que se animaron a hacer justamente los representantes o los ejecutores del actual gobierno argentino. Entre algunas cuestiones. 10:29 de la mañana, qué rápido que pasa el tiempo. Karina Taverne ya anda por allí y nos hace saber que está entre nosotros. Gente de Nuevo Día, bienvenidos al viernes soleado, pero estamos buscando a dónde quedó el verano. ¡Un grado! No, 1 grado de sensación térmica. En la franja de las 9 de la mañana seguimos igual. Hay necesidad de un día 23 de febrero tener 1 grado de sensación térmica en Río Gallegos. No, señoras, no, señores, no, gente, pero es lo que tenemos. Estamos recorriendo las calles de la ciudad y así continuamos hasta el mediodía. Los invitamos a seguirnos en la radio y también a través del Face y las plataformas de Nuevo Día con nuestro móvil. Ya está con nosotros Karina, gracias por complementar este espacio y mejorarlo con tu labor. Está fresca la mañana, así que si todavía no saliste de casa, anda poniéndote una campera o 2 camperas y vamos de a poco, paulatinamente entrando en lo que será la estación otoñal. Yo le tengo fe siempre a marzo y abril, así que todavía no decreto el comienzo de la temporada fría, aunque bueno, estamos en el sur del mundo, no esperen 30 grados ya. 10:31 de la mañana, primera pausa de la mañana, cumpleaños René Pérez Joglar. ¿Quién es ese muchacho? Nacido en Puerto Rico, ese cantante de Calle 13, llamado Residente, su nombre artístico, nació en el barrio de Trujillo Alto. Y escuchamos La Perla, que es una de las grandes obras que tiene junto a Rubén Blades. Johanna, que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mamá me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.
La policía que se tira sin pena rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palo de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores por la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con parque que yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana, Veo las luces de la perla desde Panamá, la noche me sirve de sábana, brillando en clave morse y me invitan para la allá. noche me sirve de Un sábana, camino hecho de estrellas, semáforo la la luna. noche me sirve de Salí sábana, a las 7:30 y voy llegando a la la 1. noche me sirve de sábana. Bueno, que me a la oscuridad. Frótame con mi papá, como me hacía mamá. Me olvido de mi identidad. Era, y no me falta más nada. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores por la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con parque que yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana. Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona al tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, seguro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, Pero eso no resuelve al blanco la sospechoso. noche me sirve de sábana, Tu vida no absuelve al verbo mentiroso. la noche me sirve de sábana, Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. la noche me sirve de sábana, Vete aquí a Panamá y contribuye al turismo. la noche me sirve de sábana, Mi gracia residente, mi gracia visitante. la noche me sirve de Villa Triuna en Argentina, sigue echando pa'lante. la noche me sirve de Bolivia, la letra va para alto a ver si pasa el filtro. noche me sirve de sábana. Si da la tarea, se retira el ministro. La pasión y el compromiso del rock argentino son insuperables. Esta temporada, unite a la revolución. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanarlo todavía.
Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. De 39 de la mañana en la República Argentina y en la República de Río Gallegos también, obviamente 10:39, y vamos a ir haciendo un repaso de lo que es la actualidad, ya metiéndonos de lleno en las entrevistas de la jornada. Vamos a hablar en primer término con Karina Franciscovic, decana de la UMPA, con quien recientemente hemos ido tocando varias cuestiones. La última comunicación tuvo que ver tristemente con el fallecimiento de una docente, ¿no?, de la Casa de Altos Estudios de la Unidad Académica de Río Gallegos. Y particularmente ahora vamos a hablar de algo que obviamente con repercusión en la UMPA, pero que afectará a las universidades de todo el país, y habrá que estar atento a cómo esto repercuta o cómo vuelva esta acción determinada por el gobierno, cuál será la reacción justamente. Y está Karina Franciscovic del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros. Franciscovic, buen día, muchas gracias por atendernos. Imagino asistiendo con preocupación a estas confirmaciones que van dándose. Hola, sí, buenos días. Sí, la verdad que es como el día a día, vamos viendo día a día cómo se va gestando la política nacional y cómo eso va repercutiendo en las universidades, ¿no? Entonces estamos muy atentos, nos hemos reunido con la señora rectora, quedamos que la próxima semana se va a acercar a la unidad académica, estamos trabajando por intermedio de las asociaciones que se forman entre distintas universidades para tratar de conseguir algunas entrevistas y poder empezar a tener como un mayor diálogo para ver de qué forma se puede mostrar la importancia de las universidades en los distintos territorios. Y bueno, y en base al escenario que se va presentando cada día, vamos viendo, vamos tomando decisiones y vamos tratando de priorizar cada uno de los temas que entendemos que son importantes. Vio que este gobierno particularmente tiene como una dinámica de que tira el pichón y después si se equivocó retrocede, digamos. Hay varios ejemplos que ya se han dado de frases o anuncios grandilocuentes que finalmente no terminan siendo. En ese sentido, ¿genera alguna esperanza de que estos anuncios en realidad se retrotraigan? Porque también hay una cuestión como una mirada muy mercantil, usted que es de la economía también sabrá interpretarlo, es como una mirada muy mercantil que muy probablemente lo que haga es que se quejen las universidades de la Córdoba, de La Plata, la UBA, y muy probablemente a las que mayor cantidad de alumnos tengan les generen partidas, pero a las que vean más en el interior del país van a decir no es financieramente conveniente, quizá no le otorguemos presupuesto. ¿Cómo ve esa situación? Y en realidad yo creo que acá hay una construcción de hace mucho tiempo de las universidades en su conjunto, y también hay bloques. Nuestra universidad está dentro del bloque patagónico y el bloque se sigue reuniendo, se sigue trabajando,
y entendemos que mirar solo las cosas desde un lugar mecanicista o mercantilista, obviamente que pone en tensión una universidad como la nuestra, que está en la periferia, que está en localidades más pequeñas, ¿sí? Que la realidad es totalmente distinta a la que puede ser, no sé, obviamente ni siquiera te comparo con la UBA, Mar del Plata, no sé, Santa Fe. Sí. Entonces, creo que la estrategia de las universidades debería ser, y entiendo que está haciendo de esta manera, como en bloque, como en conjunto, desde el CIN, desde las estructuras que se fueron armando y que van permitiendo hacer una propuesta conjunta. Y espero que siga así, obviamente, ¿no? Claro. Respecto del... Vio que también ahora es como que se indaga mucho en cómo se componen los presupuestos de las cosas, ¿no? Del INADI se habló, bueno, se puso en tela de juicio un fondo para urbanización de barrios, se fue a la génesis del financiamiento. ¿Puede explicarnos cómo se compone el presupuesto universitario? ¿Desde dónde se compone ese presupuesto? Sí, bueno, muy brevemente. En realidad nosotros recibimos por un lado lo que se aprueba por presupuesto nacional por el Congreso de la República Argentina, y después cuando hay paritarias a lo largo del año, cada una de esas paritarias se van incorporando y viene por otra partida, y al cierre del ejercicio de la universidad, en diciembre, al año siguiente, se consolidan esos aumentos salariales. ¿Sí? Sí. Hay un modelo que teóricamente plantea que el ideal de las universidades es que el 85% sea para salarios y el 15% sea para gastos de funcionamiento, pero lo cierto es que la mayoría de las universidades esa relación no se cumple, y en la nuestra por lo menos, más del 90%, más del 93, 94% van a salarios y con el resto se funciona. Entonces, el principal problema que hoy se visualiza en las universidades es que si están aumentando los servicios, están aumentando los bienes, están aumentando todo y gastos de funcionamiento no se mueve, eso va a generar un problema de funcionamiento dentro de las universidades, además de la discusión que se tenga con salarios. Claro. Es decir, digamos que el docente ya está advirtiendo que muy probablemente una discusión paritaria ni siquiera exista en muchos casos. Y yo entiendo que la verdad es que por lo menos en nuestra universidad hay gremios muy, muy comprometidos y que siempre están ahí planteando las necesidades de los trabajadores, los y las trabajadoras, y están en medida de fuerzas, están con las estructuras nacionales, están viendo ahí también cómo va evolucionando esto, porque se entiende de que con el nivel de inflación que se está visualizando y que se está viendo ya con este primer mes que pasó de enero y cómo se está llevando adelante febrero, es muy difícil también pensar en un escenario de ninguna paritaria. Es atípico, ¿no? El escenario que se no atípico el escenario que se plantea, pero el razonamiento es totalmente distinto. El razonamiento, digo, que tiene el gobierno nacional y particularmente el presidente, es totalmente distinto el razonamiento de lo que ha forjado las universidades nacionales, ¿no? Esta cuestión de si rinde económicamente sirve, si no rinde económicamente se cierra, y es algo que va en detrimento de muchísimos años, ¿no? Que ha llevado forjar la UMPA, por ejemplo, acá en Santa Cruz, o universidades de todo el país, ¿no? Sí, totalmente. Además, hay cuestiones que si nos lo solicitan se pueden inclusive valorizar. O sea, yo no puedo irme de mi propia formación, por lo tanto el economista tiende a valorizar todo, sí, pero yo creo que las posibilidades como primer trabajo para los estudiantes, las becas que les permiten seguir formándose desde otro lugar, la ciencia aplicada que muchas veces se implementa en cada uno de los territorios, las actividades a terceros, sí, los servicios técnicos, la extensión, la investigación, son parte de las universidades. Sin mencionar que quienes se gradúan de allí son quienes después son los profesionales que interactúan y que están con toda la comunidad en el día a día. Un enfermero, iba a decir psicólogo, pero nosotros tenemos un psicopedagogo, un trabajador social, un ingeniero químico, un ingeniero en recursos renovables, un licenciado en turismo. Son quienes después ayudan y motorizan toda la comunidad. Entonces todo eso también se puede cuantificar, porque si vos solamente vas a mirar relación de alumnos graduados
o ingresantes versus su relación de profesores, y bueno, ese es un número cuantificable, pero muy corto, para un análisis de tamaño y envergadura. Claro. Entonces yo creo que hasta las universidades podemos cuantificar y podemos mostrar el valor que tienen, ¿sí? Pero con muchas más variables. Claro, claro, no es reduciéndolo, digamos, a un criterio. ¿Y cuál va a ser la postura o la acción de la UMPA en este caso? O, como usted decía, si es que, digamos, se va a actuar en bloque. Mira, nosotros creemos que va a ir día a día, se van a ir incrementando y se van a ir ampliando las discusiones, se van a ir trabajando con los distintos actores de la comunidad universitaria, gremios, nuestras mismas obras sociales universitarias, estudiantes, centros, equipos de gestión, autoridades unipersonales, y se está trabajando, por lo menos lo que estamos intentando hacer desde la unidad académica, empezar a medida que vamos teniendo poco de información y que vamos viendo cuáles son los distintos escenarios que van apareciendo, juntarnos, charlar, ver propuestas, y obviamente en situaciones de esta naturaleza, en algún momento, si no se revierten, seguramente empezarán clases públicas, empezarán medidas de fuerza. Eso en general es lo que ha pasado históricamente cada vez que algún gobierno ha puesto en tensión la educación pública de la universitaria. Karina, buen día. Ahí sí, me habilitaron el micrófono. Karina, ayer cuando hablaba con una docente de Caleta Olivia, nos decía que estaban muy preocupados porque incluso temían ellos que haya pérdida de puestos laborales, o sea, de docentes o no docentes que están como contratados, y que con esta incertidumbre hasta corre el riesgo de que pierdan o su puesto o diferentes horas. ¿Qué hay de cierto en esto? Si yo en situaciones tan sensibles como esa prefiero ser cauta a la hora de dar una respuesta, porque entiendo que para eso hay que tener ciertas certezas a niveles, no solamente por un depósito que se pueda mandar un primer mes, porque como bien expresó tu compañero, muchas veces el Estado Nacional ha revertido situaciones. Sí, lo que quede escrito, lo que quede aprobado, lo que efectivamente salga como una política, y a partir de ahí, obviamente, una cosa en lo personal me puede preocupar mucho más, la planta de las universidades, el personal estable, quienes son ordinarios, quienes son interinos, quienes son que ya están, que existe la posibilidad de que, no se vuelva a llamar. Una cosa de esa naturaleza me genera una profunda preocupación. Nosotros muchas veces, porque nuestra planta no logra cubrir todas las materias, lo que hacemos es algunas contrataciones de más corto tiempo hasta que se puedan obtener los fondos, y obviamente esas también son importantes para poder asegurar el inicio de las clases, ¿no? Entonces hay que ver cada una de las situaciones, porque unas van con una partida presupuestaria, las otras van con otra partida presupuestaria. Hay que ver cada una de las situaciones, y creo que que obviamente siempre existe una preocupación, porque si uno analiza lo que está pasando con diferentes entidades, la primera reacción es el recorte, y a partir de ahí se está empezando a ver qué es lo que sucede. Claro. Ahora, qué lamentable, ¿no? Porque el gobierno anterior, recuerdo que el ámbito universitario tuvo que luchar mucho contra diferentes momentos en los cuales se quiso congelar o recortar partidas, o hubo muchos problemas en paritarias. Es como que la educación, pareciera que cambia los gobiernos y la educación universitaria pública no se termina de valorar. Sí, totalmente, y creo que las universidades, cada ciertos ciclos, lamentablemente, tienen que se vuelve a poner en tensión, y tienen que salir a defender lo que es la educación universitaria de este país. Sí, como yo en otras entrevistas mencionaba, a mí me parece importante que en este momento donde se está discutiendo todo, donde hay cosas que pierden la veracidad, a veces tratan un ejemplo de una situación que quizás no es buena y con eso lo llevan a todas las universidades, y la verdad que no es así. Me parece muy importante que la comunidad en su conjunto vaya al campus, quienes tienen ganas de estudiar, que acompañen a sus hijos que se están recibiendo, que vean lo que implica en servicios, en equipamiento, en espacio, en carreras, en proyectos de extensión, que lo conozcan, para que exista una valoración desde la comunidad. Sí, porque lo cierto es que las universidades vienen haciendo un trabajo en hormiguita, pero que muchas veces se pierde.
¿sí? Entonces, eso es lo que yo en lo personal estoy tratando de transmitir cada vez que me están haciendo una entrevista, de que el campus está en Lisandro, en Avenida Gregores al final, que vayan, que vean que tenemos 22 carreras, que hay diplomaturas, que hay cursos de extensión, que no todo es para ser estudiante universitario, ¿sí? Que puedan conocer dónde están sus hijos y sus hijas, que tienen servicios, que pueden contar con internet, que trabajamos siempre para que hayan otro tipo de como deportes, como actividades de bienestar, porque obviamente que entendemos que estamos en una crisis, pero que en realidad lo que tenemos que hacer es analizar bien en dónde hay que recortar, si es que hay que recortar. Y que las universidades implica, lo que se haga hoy va a implicar, el impacto lo va a tener dentro de 5, 7 y 10 años, donde vamos a tener menos ciencia, donde vamos a tener menos investigadores, donde vamos a tener menos profesionales. Entonces no es menor la decisión que se estén tomando hoy, en estos días, este mes. Francisco Vic, muchísimas gracias como siempre por la predisposición para charlar con Nuevo Día. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos un espacio y dejar este tema que esté en agenda y que la gente pueda ir escuchando diferentes voces. Perfecto, que tengan un buen día, muchas gracias. Buen día. Allí pasaba la decana de la Unidad Académica Río Gallegos, Karina Francisco Vic, charlando con nosotros a propósito de algo que hay que prestar atención, especial atención, el congelamiento del presupuesto universitario. El argumento es, no hay presupuesto 2024, se sigue trabajando en base al 2023 y eso, según el gobierno nacional, hace que justamente las partidas de distinta índole, no solamente para el ámbito universitario, sean las mismas que el año pasado, a pesar de que sabemos la economía no es la misma que la del año pasado. Karina Tabernes ya está en la calle, se acercó hasta Zapiola y Perito Moreno a Costa Materiales, el histórico local que conocemos como Carlos Costa, allí donde justamente comenzó el desarrollo del empresario Carlos Costa, ayer fallecido a los 86 años, y nos cuenta justamente desde la calle un poco las novedades al respecto. Gente de Nuevo Día, muy buen día, bienvenidos. Nos llegamos hasta una esquina que es típica, es tradicional, y a un comercio que también lo es después de tantos años. Estamos hablando de Costa Materiales, en la esquina de Perito Moreno y Zapiola, porque ayer su fundador, su creador, don Carlos Costa, falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 86 años. Ya lamentablemente pesaban los años en su salud, por eso estaba algo también deteriorado, pero no deja de conmover su partida. Este hombre muy emprendedor, según nos contaban, además de una persona muy querida, muy trabajador, muy compañero, muy amigo de sus amigos, muy bailarín también nos decían, muy alegre, con Marta, quien fue su esposa, y la madre también de sus 2 hijos, de Horacio y de Eduardo Costa. Bueno, don Carlos Eduardo Costa, ese era su nombre. Como les decíamos, dejó de existir ayer en Buenos Aires alrededor del mediodía. Por eso hoy su comercio, este emblemático Costas Materiales, que está ubicado en la esquina de Perito Moreno y Zapiola, y también Hipertehuelches cerrados, en señal de duelo. Decirles que por lo que hemos podido saber, la despedida de don Carlos Costa se va a realizar directamente en Buenos Aires hoy, 23 de febrero, a las 11:15, en unos minutos nada más.
Esto va a ser en la capilla del cementerio Parque Iraola. Allí será y no tenemos demasiados detalles más respecto de ello. En el comercio está aquí, en Río Gallegos, el cartel que justamente indica que está cerrada la empresa por duelo. Lo estuvo ayer, jueves, una vez que se conoció la noticia, la lamentable noticia, y también hoy viernes las puertas van a estar cerradas. Según nos contaban algunos allegados, don Carlos Costa había nacido un 22 de agosto del año 1937 en la provincia de La Pampa, pero de muy chiquito, de muy pequeño, llegó con su familia y se afincó en la localidad de Puerto Deseado. Allí creció hasta que tuvo su primer empleo como trabajador ferroviario. Sé que era un hombre muy, muy sencillo, muy curioso, que no tenía una formación, no tuvo la posibilidad de tener una formación académica, pero que sí fue un gran autodidacta, un hombre muy metódico, sistemático, ordenado, que trabajó desde chico. Luego nos contaban que en unas vacaciones de verano, doña Marta, que después fue su mujer, fue a pasar unos días con unos familiares a Puerto Deseado y allí se conocieron. Se casaron y se van a vivir a Pico Truncado. Luego llega Eduardo Costa, lo reconocemos por su actividad política también. Él nace en Río Gallegos y finalmente se afincan aquí, en la capital de la provincia de Santa Cruz. En esos años nos contaban que, entre otras cosas, trabajaba en el Mercado del Sol. Seguramente los más memoriosos se acuerdan, ese almacén de ramos generales, ¿no?, donde se compraban los insumos para el campo, generalmente, que estaba ubicado en la calle Mariano Moreno. Bueno, allí trabajó junto a su concuñado y ahí, por esos años, ya empezó a pensar en esa idea de abrir una ferretería, cosa que finalmente lo hace en el año 1967. 1967 abre su ferretería y la primera ubicación que tiene, allí nacía Costa Materiales, ¿no? Fue sobre la avenida Kirchner, entre Federico Spur y la calle Córdoba, a esa altura. Bueno, era otro Gallegos de aquel tiempo, comenzaba, digamos, a las conexiones de gas también a llegar a la ciudad y allí también empezó a crecer. Fue un hombre muy tranquilo, próspero, austero también y con mucha visión. Y en esto, en el año alrededor, en los primeros años de la década del 90, compra el Tehuelche. Y bueno, nos decían que también era muy curioso de las cosas que vendía, le gustaba, y que por eso le dedicó tanto. Y una vez que entendió que llegó a su techo, empezó a diversificar de alguna manera sus inversiones. Bueno, llegó hasta este momento de su vida, los 86 años, y ayer, jueves 22 de febrero,
partió a otro plano. Queríamos recordarlo, enviar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, porque ha sido un comerciante muy reconocido, no solamente en Río Gallegos, en Santa Cruz, en la provincia y fronteras afuera de ella, sino que ha sido un hombre muy querido, y desde su círculo destacan que siempre ha sido muy generoso, muy comprensivo, muy buen abuelo, es lo que nos decían también ayer, así que no queríamos dejar de mencionar desde el móvil de Nuevo Día su partida. Excelente informe de Karina Taverne, repasando la vida, tenía toda la data, una especie de mini biografía que hizo de Carlos Costa. Como lo decía el otro día, una de las referencias que se va, ¿no? Una generación que nos va dejando en la ciudad, en este devenir, ¿no? Que es la vida, pero que indudablemente ha trascendido, ¿no? Más allá de lo que ha sido él y más allá de su familia, ha sido una persona que deja huella en la ciudad y en la región. 11 de la mañana, 4 minutos. Momento propicio para ir a una nueva pausa en esta propuesta que se llama Arriba el Día. Noches infinitas con sabor a panic attack. Noches con gente peligrosa invocando a Satán. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ay no, cuánta adrenalina. Noches largas sin dormir, de locura y por las dudas que vuelva a caer y después a mi lado. Pero a mí ya no me importa hoy lo que me da. El reflejo de este espejo cuando te vas. Caigo en los infiernos poco a poco y una vez más. Caigo en los infiernos muy a poco. Noches inconscientes sin principios ni final. Noches con los soldados más temibles de la ciudad. Ay, tiki tiki por aquí, tiki tiki un poco más. Ay no, calles sin salida. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelven a caer y veces a mi lado. Pero a mí ya no me importa lo que me da. El reflejo de este espejo roto cuando te vas. Y caigo en los infiernos poco a poco y una vez más. Caigo en los infiernos muy de a poco. Sabemos quién somos, qué queremos, dónde vamos, nada nos puede parar. E incluso son los de la bienvenida del otro día más. Soy lo que me reflejo de este espejo roto cuando te vas. Y caigo en los infiernos poco a poco y una vez más. Y caigo en los infiernos muy a poco.
quiero los infiernos. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. TDF aumenta todos los límites.
te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y ya va. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar toda vida. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
11 de la mañana, 18 minutos, 10 grados la temperatura actual en Río Gallegos, pero la sensación térmica indica que es de 5 grados 4, lo que percibimos, humedad del 41%, fresca mañana, aunque soleada por momentos, en la ciudad de Río Gallegos. Varios mensajes de oyentes nos dicen, por ejemplo, que hay que advertir respecto de la cuestión del transporte público, que en realidad esto es una instancia inicial, lo sucedido en Chubut. Deberá seguramente apelar el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia terminará determinando si se restituye o no el fondo. Pero bueno, es una primera instancia lo que hemos conocido ayer. También otro mensaje de Jorge que nos dice: lo más importante es la educación superior, o que la educación superior siga siendo gratuita. No me parece bien un recorte al presupuesto de las universidades, pero es un buen momento para revisar la inversión en proyectos de investigación que en muchos casos a nadie le interesan o no impactan en la sociedad. Se debería priorizar en las ciencias duras, nos dice Jorge. También nos cuenta otro oyente que dice: escuchaba a Karina diciendo que el primer local del mercado El Sol estaba en Mariano Moreno, pero recuerdo que allá por el 91 había uno que funcionaba donde está hoy El Canelo, nos dice otro oyente llamado Carlos, así que le mandamos un abrazo grande también a ellos que se suman a la 100.9 y que comparten con nosotros justamente sus apreciaciones y sus aportes. En los estudios de la radio ya está con nosotros visitándonos para charlar de un tema no menor, y atentos, alerta a lo que vamos a estar charlando con Griselda Fábrega, titular de la bancaria, que está en los estudios de Radio Nuevo Día para hablar puntualmente de la privatización en curso de el Banco Nación. Bienvenida, Fábrega, ¿cómo le va? Bien, 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 gracias. Tiene una remera que ya habla, la canción de Los Redondos dice: ya nadie va a escuchar tu remera, pero en este caso me parece que hay que atender a lo que señala la remera de la Secretaria General de la Bancaria, que dice: yo defiendo al Nación. Hay una junta de firmas en todo el país, nosotros de hecho hemos rubricado también aquí qué es lo que sucede, cuál es la amenaza y en qué grado de avance está esta situación respecto del Banco Nación. Esto es algo que ni siquiera en el menemismo se vio, ¿no? No, en el menemismo sí hubo intento de la privatización del Banco Nación. Tenemos varios antecedentes, varias arremetidas. La primera fue en el menemismo, la cual se logró que se dictara una ley para sacar al Banco Nación de las privatizaciones. Ley que está derogando dentro del DNU el presidente Milei para permitir que dentro del listado de las empresas privatizables sea el Banco Nación. O sea, había una ley que no permitía que estuviera. Bueno, dentro de todas las desregulaciones que está dentro del DNU, una es permitir que el Banco Nación sea privatizable. O sea, estaba en la ley Ómnibus y también está en el DNU. Caída la ley Ómnibus, obviamente está vigente el DNU. ¿Qué pasó en los últimos días? El Banco Nación, el directorio del Banco Nación contrató un estudio jurídico para que avance en las investigaciones y en el armado de una sociedad anónima. A ver, todo bien, según el gobierno no es para privatizarlo, es para mejorarlo y para que sea más rentable. A ver, si vos lo convertís en sociedad anónima, hasta los chicos de jardín saben, convertís en sociedad anónima, vendés las acciones y ya está, lo privatizaste, hermano. O sea, no sé qué espejito de colores nos quiere vender. No, porque para que las acciones estén en la bolsa, sí, todo bárbaro, pero lo haces sociedad anónima. Mañana te levantaste con el pie izquierdo, vendiste todas las acciones y ya está. ¿Qué nos justifica, qué nos garantiza a nosotros que no vas a vender todo el paquete accionario? Se había avanzado en el Congreso en su momento con la ley Ómnibus y se habían puesto de acuerdo para que sea mixta primera, ¿no? Entonces era mixta, se hacía sociedad anónima, pero el Estado seguía manteniendo el manejo del banco. Tenemos antecedentes por todos lados. El banco hipotecario, ¿para qué fue creado? Para dar préstamo hipotecario. Sí. ¿Cuál es el resultado hoy?
¿A quién le da préstamo hipotecario? No Sí, existe, no perdóname, existe, sí, no sí. existe como banco hipotecario, como la visión y la misión que tenía desde su creación. ¿Y sabes quién es el accionista mayoritario? El Estado Nacional. No lo maneja un grupo empresario minorista que tiene un 16%, maneja todo el banco. Es Elstein, ¿no? En ese caso. Sí. Ujú. O sea, entonces, ¿qué garantías vos tenés? Banco Santa Cruz, el 49% tiene la provincia. ¿Qué controla la provincia? Pregunto yo. No tiene nada. Todos los bancos provinciales que se privatizaron en la época menemista, ninguno está en el manejo de las provincias, ninguno está en manejo del Estado. O sea, nosotros sabemos que vamos por el mismo camino. Hoy el Banco Nación atiende a las pymes y los bancos privados ninguno lo atiende. El 80% de los préstamos que da el Banco Nación son a pymes. Sí. Son a las economías regionales. A monotributistas. A monotributistas, a nuestros jubilados. ¿Quién le va a dar una notebook a nuestros jubilados? ¿Quién le va a dar un préstamo a nuestros jubilados? ¿Quién va a atender a las economías regionales? Nosotros en la provincia de Santa Cruz tenemos 12 sucursales, de las cuales 8 solo está el Banco Nación y el Banco Santa Cruz. ¿Dónde va toda la gente? Al Banco Nación. Las economías regionales, ¿cómo crecieron? Gracias al Banco Nación. Nosotros tenemos muchos testimonios de muchos empresarios y muchas pymes que se arriman y nos dicen, yo compré la primer máquina. Acá en Río Gallego estoy hablando, no estoy hablando en otro lado. Sí. Yo compré la primer máquina y yo tengo cuenta en otro banco, pero trabajo con el Banco Nación. Porque siempre que necesito expandirme, siempre que necesito algo, el Banco Nación está. Cuando en la época de Alberto dieron los préstamos a PYME con el 24%, se la dieron a todos los bancos. A todos los bancos. ¿Quién entregó más préstamos? El Banco Santa Cruz, como ejemplo, tenía un 5% subsidiado por la provincia, ¿no? Entre el Banco Nación y el Banco Santa Cruz en toda la provincia, el Banco Nación entregó 4 veces más que el Banco Santa Cruz. Está a las claras que nadie atiende a las pymes. A nadie le importa. Y las pymes da el 70% del trabajo genuino de todo el país. O sea, es grave. ¿Y qué va a pasar con nuestros pueblos cuando el gran empresario o los grupos económicos que compran las acciones del Banco Nación digan, no, esta sucursal no es rentable, no, esta sucursal no es rentable? ¿Qué pasa con los pueblos de Santa Cruz? No vamos a ir lejos. Los pueblos de Santa Cruz, ¿qué pasa si cierran sucursales? Uno se imagina que si avanzan con esto, hay chances de que pase eso, ¿no? Que, por ejemplo, acá en Santa Cruz vayan y digan, no, ¿cómo puede ser que tengamos una oficina en el Chaltén? Y vayan por eso, ¿no? Es una situación que seguramente es de las que genera temor, ¿no? No, ¿cómo podemos tener una sucursal en 28 si a 12 kilómetros tenemos Río Turbio? Claro. Te pongo el ejemplo. Sí. ¿Cómo puede ser que tengamos una sucursal en Piedrabuena teniendo en Santa Cruz y San Julián? O sea, de las 3, probablemente una desaparezca. Y no avancemos más porque si empezamos con la rentabilidad, hoy el Banco Nación, la rentabilidad la maneja a nivel global. O sea, hacen todo un conjunto y en base a eso, si vos empezás a separar por sucursales, estamos en un problema. Porque hay sucursales que realmente no dan rentabilidad porque por los pagos de los sueldos, por los pagos por las tasas de los préstamos y todo eso no alcanza. Pero en un global, si vos lo sumás por la zona y por toda sí da rentabilidad, la rentabilidad es genuina. ¿Se entiende? Sí. Obviamente que hay sucursales que son más rentables que otras. Claro, se hace un balance, un promedio, digamos. Se hace un balance, obvio. Pero obviamente que hay sucursales que son más rentables que otras, que tienen más movimiento que otras. Sí. ¿Significa que hay que cerrarlas? No. No, porque si no, ¿quién atiende a nuestras economías regionales? Claro. ¿Quién atiende a nuestras pymes? ¿Hay que mejorarlas? Sí, seguramente que hay que mejorarlas. A eso íbamos hoy con Juli y con los chicos, ¿no? Pareciera que todo lo que ellos ven que no funciona se cierra, se vende o se destruye en vez de tratar de mejorarla, de ver cómo se puede hacer que sea más funcional, más útil o más rentable, ¿no? Y bueno, además ya es superavitario, no es que en este caso es deficitario. No, el Banco Nación es una empresa superavitaria. Más allá de que podamos discutir si es eficiente o no es eficiente, si el costo de oportunidad, como dice el presidente, da o no da, el costo de oportunidad, el ejemplo que puso, la verdad que es para un nene de jardín.
el costo de oportunidad del Banco Nación. ¿Qué es el costo de oportunidad? El Perdón? costo de oportunidad es cuando una empresa tiene la productividad al 100%. Y cuando vos no producís al 100%, que producís, por ejemplo, si alcanzás a producir hasta un 80%, un 70%, se supone que esa diferencia vos perdiste. Vos perdiste la oportunidad de ganar más. Bueno, el Banco Nación no pasa eso porque explota un nicho, como estábamos hablando, un nicho comercial que el resto no lo explota. Si vos me dijeras, estamos todos compitiendo con el tema de ver quién atiende a más pymes, todo bárbaro, perfecto. Podemos empezar a hablar de costo de oportunidad, podemos empezar a hablar de otros factores económicos. Pero hoy no compite nadie con el Banco Nación. En ese terreno no compite nadie con el Banco Nación. Es más, tengo compañeros de otros bancos que van a sacar préstamo al Banco Nación. Griselda, esto, digamos, la síntesis o el emergente del reclamo tiene que ver mucho, ¿no?, con los puestos laborales de cada uno de quienes desarrollan su trabajo en el Banco Nación, pero quiero que vayamos a los hilos del títere, digamos, y preguntarte quién es el principal interesado en la compra, porque claramente si hay una oferta es porque alguien está interesado en comprar, ¿no? No, hay muchos oferentes. En las últimas horas sonó muy fuerte BlackRock, pero hace 20 días o un mes estaba sonando Galperín. Hay muchos dando vuelta y hay muchos interesados. Señal de que será rentable o será jugoso. Tenemos el 20% del mercado. El Banco Nación tiene el 20% del mercado. Y hay un dato que no es menor. De todos los bancos, de todos los bancos que compiten, ¿no?, todas las entidades financieras que compiten, el Banco Nación es el único público. O sea, grande es el único público. El resto son todos privados. O sea, ¿cuál es la necesidad de privatizarlo? Claro, si es superavitario, pongan acciones en otros bancos. claro, ¿cuál es la necesidad de privatizarlo? Si te está dando superávit, si vos no le pagás los sueldos porque es autárquico, a nosotros no nos paga el sueldo del Estado. Al contrario, el Banco Nación aporta, por ley, el 20% de todas sus ganancias al Tesoro Nacional. Encima estamos atendiendo a las pymes que nadie las atiende. Estamos tratando de llegar a los rincones donde nadie llega. ¿Cuál es la finalidad? Nosotros la sabemos, es un negocio. Sí. Es un negocio que no es para el presidente, sino para hoy los devolución de favores, ¿no? Hoy los amigos del poder y obviamente devoluciones de favores seguramente algunos. Yo entiendo, porque uno viene tratando de pensar, yo creo que tratando de pensar como la otra persona, por ahí podés entender más los pensamientos. Yo entiendo el pensamiento del presidente, que lo público para él no sirve, el Estado no sirve, pero está demostrado en el mundo de que el Estado una participación en el mercado tiene que tener, sí, no el abuso de permanentemente estando arriba de todo, pero no podemos ir de un extremo al otro. Creo que en los últimos 30, 40, 50 años venimos de un extremo al otro, de un extremo al otro. Así no vamos nunca por la vía del centro y podemos crear puestos de trabajo genuinos y seguir construyendo. La verdad que me da mucha pena la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo. Hablar de 600 despedidos, 1.200, hablar de privatizaciones, hablar de que la gente no llega a fin de mes, de que no hay gente que todos los días se suma más gente que no puede llevar un plato de comida a su hogar. Hay 1 millón de pobres más por mes en Argentina. Eso es tremendo. Juli, antes de hablar con vos, nos contaba lo que pasaba en las universidades, lo que pasa en la educación, lo que pasa en la salud. Es como que no hay sector que no esté sufriendo con las últimas decisiones que está tomando para el famoso déficit cero este gobierno, ¿no? Que lo está consiguiendo, pero ¿a costa de qué, no? No, bueno, es como decíamos afuera, yo también puedo tener superávit financiero si no pago mis tarjetas. Obvio, pero después se te acumulan las deudas. Ahí estamos en un problema. ¿Cómo vas a pagar lo que te falta? Está bien, ¿qué pasa? Cerrando el INADI, desfinanciando a todas las empresas tecnológicas, desfinanciando a las universidades, desfinanciando a las provincias. Congelando los salarios. Congelando los salarios. Claro, vos te estás metiendo con el más débil. Ahora te pregunto yo, ¿quién era la casta al final? ¿Los trabajadores?
la clase media, la clase baja, porque yo no veo acá que ningún gran empresario ni ninguna casta política esté sufriendo nada, ¿eh? Porque en realidad todo esto repercute en nosotros. Vos no sacás el subsidio a la luz, porque ahora los comerciantes de acá están sufriendo la suba de la luz. La suba de la luz fue casi 400%. Es un montón. ¿Y cómo haces para pagar una boleta de luz de 200 lucas cuando estás pagando un alquiler de 300, 400 lucas? Sí. ¿Cómo haces para pagar los sueldos después? O sea, no podés subsistir. O sea, que los que más sufrimos somos los más chicos, siempre. Siempre. Griselda, ¿cuántos, particularmente en el caso del Banco Nación, en Santa Cruz, cuántos puestos de trabajo se ven amenazados ante esta avanzada? Y tenemos más de 250 empleados en toda la provincia de Santa Cruz, así que te imaginas que corremos el riesgo de perder más de 120 puestos de trabajo. Sí. Y ni hablar de algún cierre de sucursales, que nosotros, según el cálculo que hemos hecho, entre 2 o 3 sucursales seguramente irán por el cierre. La verdad que nos asusta y mucho, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, sino te vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar con nuestros pueblos? No lo veamos de soberanía, sí. Exactamente, no lo veamos por la parte nuestra. Está bien, nosotros perdemos los puestos de trabajo, todo bien, nos podremos ubicar o qué sé yo, nos indemnizarán, harán un retiro voluntario. Pero ¿qué pasa con las localidades donde se cierra el Banco Nación? Ese es el problema. Además es una cuestión hasta identitaria, podríamos decir, ¿no? Porque conforma el Banco Nación, la mitad de la vida de la Argentina, por lo menos, ha existido. El Banco Nación tiene más de 130. ¿No? Más de 1890, más o menos. Sí. Más de 130 años. Tenemos sucursales más de 100 años. Tenemos Santa Cruz y San Julián que son centenarias, más de 100 años. Además uno entra a los edificios y se da cuenta que eso es una edificación de las que nacieron con las comunidades. Yo el otro día fui justamente al banco, que yo uso el Banco Nación, y miraba la fachada, que muchas veces uno presta atención y... Cuando reformaron el Banco Nación acá en Río Gallegos no le dejaron cambiar la fachada no la pudieron cambiar. Tuvieron que cambiar todo adentro, pero la fachada nunca, porque son ya patrimonio histórico de las ciudades. Griselda, cuando uno escucha cómo viene la mano, dice, bueno, ¿por dónde nos podemos aferrar a una esperanza? ¿O por dónde se aferran ustedes a una esperanza? ¿Hay por dónde? ¿Alguna cuestión judicial? ¿Alguna cuestión política? Mira, nosotros desde la bancaria primero la peleamos adentro del Congreso con nuestros 2 diputados. Cuando llegaba la votación de la ley ómnibus a las privatizaciones y se levantó el dueño de la pelota y se la llevó, y entrábamos justo en las privatizaciones, sabíamos que teníamos todas las manos para la no privatización del Banco Nación. Por eso, como habían varias privatizaciones que no iban a caminar, por eso se llevaron la ley y no la siguieron tratando. Y hoy por hoy estamos en la calle necesitamos juntar más de 1 millón de firmas para poder llevar al Congreso una ley evitando la privatización del Banco Nación. Por eso necesitamos la firma y el acompañamiento de todos los vecinos para poder llegar a ese más de 1 millón de firmas que, acompañado de un proyecto, creo que va a evitar la privatización del Banco Nación. Estamos en esa y obviamente obviamente la Asociación Bancaria también está tratando de ver judicialmente. Hay otros mecanismos que estamos tratando de otras paraguas abriendo como para poder evitarlo. Obviamente que van en avanzada muy rápido. Han contratado, como te había dicho, este estudio jurídico por 150 días. Con extensión para reestructurar y armar todo un estatuto de una sociedad anónima y avanzar. Y la decisión del directorio en estos días le transmitieron a algunos gerentes que la decisión está tomada. Pero la decisión es convertirla en sociedad anónima, no privatizarla. O sea, bueno, es lo mismo. Sí. ¿Y la estructura cómo sería? Por ejemplo, ¿los gerentes se mantendrían? ¿Cambiarían absolutamente todo? Sí, no. La estructura es de una sociedad anónima. El problema es quién va a manejar el banco y quiénes van a ser los nuevos dueños de los bancos. En una empresa, cuando cambia el dueño, cambia la visión y cambia la misión de la empresa. O sea, la visión nunca va a ser la misma. Cuando empezamos con todo esto, yo fui a buscar el primer discurso de Carlos Pellegrini cuando inauguró el banco y cuál era el propósito. Y él fue muy clarito.
la visión de este banco es atender a las pequeñas industrias, no a las grandes industrias que no usan mano de obra, sino a las pequeñas industrias que son las únicas que usan al obrero para generar puestos de trabajo. La verdad que hace más de 130 años que lo escribió y sigue siendo la base de toda economía, creo que no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Griselda, ¿dónde podemos, los vecinos de la ciudad, dónde pueden encontrarlos a ustedes o algún representante para agregar su rúbrica también? En la sucursal del Banco Nación de 8 a 13 están los libros y nosotros, bueno, nos estamos juntando con distintas organizaciones como para poder avanzar, porque la idea es la primera y la segunda semana ya que los libros estén presentados en el Congreso de la Nación. Perfecto. Griselda Fábrega charló con nosotros, titular de la bancaria en Santa Cruz, hablando particularmente de la privatización del Banco Nación. Muchas gracias por tu visita y obviamente estamos atentos a esta situación y en caso de que necesitemos charlar con vos de nuevo, te vamos a requerir porque es una situación que claramente no es menor. Dale, muchísimas gracias a ustedes. 11:39 de la mañana, Woz presentó un nuevo tema en la jornada de ayer junto o con la producción de Gustavo Santaolalla. Escuchamos Melancolía. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella, con tallos en el cielo se cayeron las estrellas, la muerte en cada esquina que se sabe la más bella, porque tarde o temprano todos bailarán con ella, tengo que lucir mis pasos, no me puedo ir para atrás, con mi vaso rebalsando resistencia tenaz, matado es el pecado que no entiende nadie más, vos ya tendrás en claro con qué fuego te llena. Cuando te va a dar el día, será mi vida sigue esperando, que solo cuando recuerda, cuando te va a dar el día. No es bueno ni malo cuando cae la noche, color azabache arregla la parrancho, todos dejamos algo en este cambalache, de acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, lo de Cristo jarra, los labios violeta, como parra, el destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una chispa sabia, la cobardía, antagonía de mi gente, se la mata pura lunería, un día viernes, haciendo hechicería para matar pájaros verdes, con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer, ¿cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler, hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, cuando te va a dar un día, será melancolía, la vida sigue esperando, que solo cuando te va a dar un día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo de esa herida, recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena, con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, sin despertar, cuando recuerda, cuando te va a dar un día, será melancolía, la vida sigue esperando, solo cuando recuerda, cuando te va a dar un día.
Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. ¿No sabés qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Cada año va a estar todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. Esto es Arriba al Día y continuamos en el 100.9 acompañándote hasta dentro de un ratito. Vamos a volver a citar a Karina en un toque desde el móvil porque está charlando con un cuerpo de policías de nuestra ciudad que fue protagonista de un salvataje de un niño, de un bebé recién nacido, y vamos a estar conociendo esa historia también, así que quédate del otro lado. Pero antes vamos a hablar de educación, porque hay un paro confirmado ya a nivel nacional, que justamente convoca CETERA. Ayer, por algunas imágenes de redes sociales, pudimos ver que Pedro Cormac, parte justamente de la conducción de la OSAC Santa Cruz, estuvo presente allí, donde finalmente los distintos referentes de todo el país han determinado un paro general convocado desde la propia CETERA,
pero obviamente también queremos charlar respecto de Santa Cruz puntualmente. Y por ello estamos en comunicación con Nicolás Pereira, que es secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, con quien vamos a hablar justamente luego de la quita del FONIT, de este paro convocado por CETERA y de la situación que obviamente se está desarrollando, de la paritaria que se está desarrollando en nuestra provincia y que tendrá nueva instancia el próximo sábado, es decir, mañana. Buen día, Pereira, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Desde aquí Fernando y Julián saludándolo después de tanto tiempo. Muy buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, por suerte, expectantes, imagino, al igual que ustedes, respecto de lo que sucederá mañana y también, obviamente, con la guardia en alto respecto de la educación pública y lo que las determinaciones que se están tomando a nivel nacional. Sí, la verdad que sí, y la verdad que siempre, solo que, bueno, el panorama por estos tiempos, puede decirse, es hasta más acuciante que lo que teníamos sobre finales del año pasado, digo, en términos de que se suman a todas las problemáticas de índole provincial, todos los recortes que han habido en el orden nacional. En ese sentido, bueno, vos ya explicaste, ayer la CETERA en su congreso propio, bueno, supo darse tiempo para discutir la realidad que hoy pone en riesgo, ¿no? La conformación de los salarios en varias provincias, donde el incentivo docente no era un plus, si se quiere, como acá en Santa Cruz, sino que conformaba salario, igual que los fondos compensadores y demás. Digo, todo eso a muchas provincias del NEA y del NOA, lógicamente las coloca en un serio riesgo, ¿no? Donde se cobra un salario mínimo y donde en muchos casos no se puede ni siquiera acceder a un segundo cargo. Entonces, digo, era mucho más que obvio, sobre todo bajo la suspensión de la paritaria nacional, más allá de que ahora lo hayan convocado a una reunión a los gremios nacionales, digo, era obvio o lógico que ese congreso, el de la CETERA, digo, caminara hacia una medida de fuerza. Que dicho sea de paso no está mal, y ojalá que esta vez sí la CETERA esté a la altura de poder conducir todas las luchas docentes a nivel país, cosa que hemos reclamado desde la DOSAC permanentemente y que nunca nos han contestado, ¿no? Digo, tampoco es que vamos a olvidar el rol que ha jugado la CETERA en términos de defensa de derechos en las luchas provinciales, cuando en muchos casos, por ejemplo acá en Santa Cruz, hemos tenido paros de muchísimo tiempo por luchas salariales, por luchas en el cobro, y no nos daban demasiada atención. Pero bueno, evidentemente hoy están colocados o están parados en otro sitio. Respecto a la realidad provincial, Julián, y la verdad que es un poco triste, vos lo dijiste, había muchas expectativas, no solamente dentro del sector docente, ¿no? Yo creo que esas expectativas todavía están, y están en toda la comunidad, porque gran parte de la sociedad que votó y que prestó legitimidad a este gobierno actual, lo hizo esperanzado en que las cosas comiencen a ser distintas a lo que sucedía con la gestión anterior. Entre ellas, básicamente, que la educación, el sistema educativo funcione y cambie para mejor, lógico. Y esa expectativa, como te digo, no es solamente del docente, sino también de la comunidad, pero en la práctica y producto de lo que al menos van sucediendo en los encuentros paritarios, esa realidad no mejora. Al contrario, empeora. Digo, la oferta que propuso el Ejecutivo el último día 20 de febrero, a nosotros como sector nos deja en un lugar de peor pobreza que el que teníamos en 2023, y así lo supimos manifestar. Digo, es una oferta que reduce el salario docente, es una oferta que no solamente no contempla la demanda que llevamos como sindicatos, sino que tampoco contempla las mismas promesas que ellos hicieron en tiempos electorales y que después ya en gestión Claudio Vidal ratificó en numerosas oportunidades, ¿no? Esto de jerarquizar y elevar el salario docente, dignificar el rol del educador desde su reconocimiento a su salario y demás. Digo, todo eso pareciera haber quedado o haber caído en un saco roto, porque verdaderamente, insisto, lo que se ofrece ni siquiera contempla el 24,2% que hubo de inflación en enero. Por ende, digo, el docente debería asumir que ya inició el año
con una pérdida del poder adquisitivo de ese porcentaje. Lo decíamos así, la quita de los fondos nacionales ha hecho también que se pierda ese plus de 56.000 pesos que implicaba para un doble cargo el incentivo docente. Entonces, pedirle paciencia a un trabajador que percibió en el mes de enero 366.000 pesos como salario, frente a un costo de vida que está por sobre los 600.000, me parece que no es el camino y que es demasiado pedir, ¿no? Digo, me parece que si verdaderamente la provincia no cuenta con los fondos, como nos han informado en la paritaria, es un momento de ir a buscar la plata a quienes verdaderamente la tienen. Y seguramente hablamos de aquellos que explotan todos los recursos de la provincia, que se han llevado históricamente la riqueza de estas tierras hacia otros lugares, no dejándonos nada, y que obviamente sean ellos los que esta vez tengan que ganar un poco menos, ni siquiera hablamos de perder, que ganen un poco menos, para que los docentes y los trabajadores en general puedan ganar un poco más. Digo, extiendo y salgo por un momento solamente del sector docente, digo, para referirme también a lo que está pasando con la paritaria central, donde la sellaron de una forma bastante polémica, y donde tenemos compañeros que cobran igual o peor también que nosotros, ¿no? Que están en esa misma condición. Entonces digo, esto hay que solucionarlo, y la verdad es que la solución es cumplir con lo que ellos dijeron que iban a hacer, no ser evasivo con las mismas promesas que les permitieron hoy ser gobierno. Digo, no ser evasivo con lo que ellos en algún momento propagandearon como plataforma electoral y que hoy pareciera haber quedado muy lejos. Nicolás, por el panorama que tenemos, y si el gobierno no mejora sustancialmente, como piden ustedes, la oferta salarial, lamentablemente estamos en una situación bastante parecida a lo que vivimos en años anteriores, ¿no? De mucha conflictividad, de irremediables paros, de ciclo electivo que, por lo menos en el inicio, va a quedar muy lejos de lo que fue la promesa de campaña. Sí, totalmente, por eso es que lo planteaba nosotros, y a ver que quede claro, ¿no? Porque si no después pareciera que son los trabajadores los que tienen la animosidad de hacer que las cosas se obstaculicen o no funcionen. Nosotros, cuando el gobernador actual era gobernador electo todavía, nos recibió, me acuerdo, era el mes de noviembre, en una reunión a la dirigencia de la OSAC, en la cual, en esa reunión supimos llevarle todo un largo informe de situación respecto de cómo estaba el sector, adjunta a las demandas de ese entonces respecto de nuestro Congreso y demás. Luego, cuando ya fueron gestión, el día 20 de diciembre, en la primera paritaria, ratificamos todo ese informe planteado en aquel entonces y ratificamos cuáles eran las demandas. Propiamente desde lo salarial, seguíamos exigiendo la continuidad de la cláusula gatillo y un porcentaje de recomposición que hiciera, al básico lógico, que hiciera que el salario docente alcanzara los costos de vida en la Patagonia, ¿no? Digo, esto de salir bajo la línea de pobreza. El día 6 de febrero volvimos a ratificar lo mismo, no le cambiamos ni una coma a nuestro mandato, a nuestra demanda. Entonces digo, pasaron 2 meses, las respuestas no llegaron. El día 20 de febrero, justamente 60 días después de la primera paritaria, volvimos a ratificar lo mismo, porque no es que estamos cambiando permanentemente lo que exigimos, digo, el mandato y la demanda del gremio sigue siendo la misma desde hace más de un año, y básicamente tiene que ver con que los docentes no sean pobres, que nos parece lo más digno que pueden hacer, que es lograr que un docente que trabaja todo el mes mínimamente cuente con los recursos para poder llegar a fin de mes. Y la propuesta que han hecho verdaderamente hasta podría entenderse como una provocación, ¿no? Digo, si yo te estoy pidiendo que vos me mejores el salario y lo que vos me propones es reducírmelo, porque lo que ellos nos proponen con ese 10% en febrero y 10% en marzo es un salario final al 5 de abril de 444.000 pesos, cuando en enero el costo de vida fue casi de 650.000 según la Universidad de San Juan Bosco. Es decir, me estás proponiendo que yo gane en abril
básicamente 200.000 pesos menos que lo que necesité en enero para vivir. Sí, 2/3 de lo que necesitas para vivir. Exactamente. Entonces, sin siquiera hacer la proyección de cuánto será para el mismo mes de abril, ¿no? Esto que hoy es 650 seguramente va a ser por lo menos 120.000, 150.000 pesos más al paso que vamos. Entonces digo, yo entiendo que, a ver, haya bronca en aquellos que pensaron que todo esto iba a cambiar y iba a corregirse, porque, insisto, digo, uno también se esperanza cuando hay cambios de gestión, independientemente de si los votó o no los votó, y lamentablemente hoy, a la vista de los resultados de las negociaciones, insisto, no ha habido mejora alguna y por el contrario, hemos retrocedido. Nos encontramos en espacios de negociación donde hasta se nos sugiere qué es mejor y qué no es mejor demandar como sector, y hasta eso también, digo, choca un poco. ¿Quién? ¿El propio ministro de Trabajo? Por supuesto, en las declaraciones que Julio hizo con la prensa ese mismo día de la negociación, creo que explicaba claramente por qué no era conveniente seguir exigiendo la cláusula gatillo. Creo que lo publicó Tiempo, si no me equivoco. Perdón por mencionar el otro medio, simplemente como para... No hay problema. Entonces digo, si desde el Ministerio de Trabajo se sugiere ante los medios de comunicación qué es lo que un sector de trabajadores tiene o no tiene que demandar, o le conviene o no le conviene demandar, y la verdad que es también inmiscuirse en un espacio donde de repente no deberían, pero al mismo tiempo, digo, no se respeta la verdadera construcción democrática de lo que esos espacios o sectores demandan en su accionar genuino, ¿no? Digo, nosotros tenemos asambleas y congresos, no inventamos las cosas los dirigentes de la OSA. Entonces, nada, como te digo, da un poco de tristeza, da un poco de bronca. Mañana tenemos otra instancia y otra oportunidad. Ojalá que verdaderamente la oferta sea seria y responsable en función de lo que estamos demandando, en función de cuál es la realidad que vive el docente, que, insisto, ya arrancó el año perdiendo un 24,2% de su poder adquisitivo, que arrancó perdiendo el FONIR, y que verdaderamente la situación cambie, pero que cambie desde la acción, porque a nivel plataforma electoral y a nivel promesas, lógicamente fue muy lindo, ¿no? Escuchar todo lo que se dijo y leer todo lo que se escribió, e imaginar que por fin llegábamos a un momento donde Santa Cruz comenzaba a poner a la educación en los primeros planos, al educador como estandarte dentro del armado social, y verdaderamente eso fue esperanzador, pero al día de hoy nada de eso ha ocurrido. No han habido promesas cumplidas, hasta el día de hoy solamente promesas postergadas, y eso no está bueno, y está bueno que la comunidad lo sepa, porque después en todo caso dirigen siempre los enojos y las broncas casi siempre contra el trabajador y no contra el que es verdaderamente responsable de todo esto. Nicolás, y nosotros hoy como educadores no somos responsables de esto. Sí, perdón. Hay una cuestión igual que es como que es difícil, digamos, de afrontar, digamos, porque quizá incluso lo supera a ustedes como sindicato, a nosotros como medio, hasta incluso a los propios actores, ¿no? de las distintas negociaciones paritarias, que hay como un sentido común que se instauró de que alguien tiene que pagar esta fiesta y que indefectiblemente todos vamos a ser más pobres, y es como que ese es el principal problema, ¿no? Que se ha generado como que las cosas que vienen o el devenir va a ser así, y bajo ese patrón, digamos, que se está estableciendo, las paritarias están yendo a la baja en la gran mayoría de las que se desarrollan. Algunas del ámbito privado, como los mercantiles o los petroleros del otro día que conocimos, sí pueden superar, pero es muy difícil poder, o es otro tipo de lucha o de debate que se tiene que dar, porque en el sentido común ha calado esto de que vamos a tener que aguantar y sufrir, porque justamente hubo una fiesta, no sé si vos estuviste en esa fiesta, yo no estuve, a mí no me invitaron, pero
que justamente vamos a tener que pagar una fiesta que no sabemos cuál es, ¿no? Bueno, justamente lo mismo le decíamos la vez pasada al ministro en el ámbito de paritaria. Digo, si lo que se nos está pidiendo es que nosotros sostengamos hoy con nuestro salario de pobreza, que ellos proponen que sea más pobre todavía, esa fiesta que vos mencionás, que fue solamente para algunos y a nosotros no nos invitaron, tampoco íbamos a ir, pero no nos invitaron. Es totalmente injusto. Vos le estás pidiendo al trabajador que es pobre que banque una parada que no generó, que banque una parada que es sumamente cuesta arriba, pero al mismo tiempo, digo, no estás haciendo demasiado para ir a buscar a quienes se supone fueron verdaderamente los organizadores y participantes de esa fiesta. Digo, si la plata no está, déjame pensar que alguien se la llevó, digo, porque la plata por sí sola no se fue, alguien se la llevó, alguien la malversó, alguien la corrompió, alguien la malgastó. Entonces, digo, uno mínimamente espera que si verdaderamente eso sucedió, los responsables de que haya sucedido comiencen también a desfilar por los tribunales, ¿no? Digo, porque si no, esto es cualquier cosa. Digo, yo llevo a un gobierno, hago cualquiera, dentro de un par de años me tomo el palo y no pasa nada. Digo, pues yo no conozco ni un gobernante de la provincia de Santa Cruz que haya estado ni siquiera bajo la mira de la justicia por malgastar la plata de la provincia. Y cuando uno analiza los números, porque en la última paritaria también llevaron a gente de economía para explicar cuál es la realidad financiera de la provincia, y verdaderamente uno conoce que son números demasiado escuetos y que cuando se finaliza la operación de restar entre lo que ingresa y lo que sale, el gasto de funcionamiento de la provincia es X, un número demasiado acortado, la verdad que hasta te dan ganas de reírte, no digo porque somos Santa Cruz. Acá hay petróleo, acá hay gas, acá hay minería, acá hay pesca, digo, no podemos manejarnos con esos números. Y si es verdad que esos números son los números de la provincia, insisto en lo que decía anteriormente, será que entonces llegó el momento de ir a tocarle la puerta a todos los que explotan los recursos de la provincia y decirle, bueno muchachos, a partir de hoy van a ganar menos, porque si sigue siendo el 8% lo que queda en materia de regalías de todo lo que se explota de la provincia, bueno, tendrá que ser el 20, el 30, no sé. En vez de ganar el 92, ganarán el 70. Tampoco estamos diciendo que van a perder, pero todo esto tiene que venir a financiar el salario de un docente y de cualquier trabajador del Estado, que hoy está, insisto, casi un 50% por debajo de lo que se necesita para no ser pobre. Estamos más cerca, estamos a 75.000 pesos de caer en la línea de indigencia y nos separan 234.000 de la línea de pobreza. Entonces digo, es gravísimo lo que está pasando. Insisto, no es solamente una cuestión de la docencia, más allá de que uno lo plantea siempre en términos docentes porque es el sector que representa, pero también está pasando a los compañeros de la administración pública. E insisto, si verdaderamente las cosas son como las presentan, llegó el momento de ajustarnos el cinto, como quien dice, y sin que nos dé ningún tipo de temor, ir a golpear la puerta a todos aquellos que se la llevan de acá en pala, y perdón por la vulgaridad de la expresión, pero es así. En retroexcavadora, más que pala. Los muchachos. Claro, plantearles, ¿saben qué, muchachos? Bueno, este año, el año que viene, no sé, van a ganar menos. En vez de llevarse el 98, se van a llevar el 60, el 70, no sé, y el resto, volcar a los laburantes, darle una vez en la vida la posibilidad a los que trabajan y sostienen la provincia desde los diferentes estamentos, a que puedan proyectarse verdaderamente como seres dignos. No puede ser que nosotros como docentes estemos permanentemente discutiendo a ver si somos o no somos pobres. Esa es la discusión, es totalmente indigno. Ni siquiera estamos discutiendo si me va a alcanzar, a ver, no sé, para comprarme el terreno, para hacerme la casa. Estamos discutiendo si puedo pagar el alquiler o si tengo que pagar la boleta de la luz o si dejo de comer tal cosa para priorizar tal otra, porque hemos llegado a un momento donde tenés que comenzar a elegir en qué gastar también, ¿viste? Digo, el que tiene un alquiler que está más o menos en 200.000 pesos, un nuevo ambiente, imagínate, si gana 366 y le queda 150.000 pesos
para pagar la luz, el gas, internet, cargarle nafta al auto si tiene, pagar el colectivo, y más vale que no se enferme, porque si no está bastante complicado. Entonces, nada, digo, esa es la realidad, y esa es la realidad que ellos dijeron que venían a cambiar, y venían a jerarquizar, y venían a dignificar. Bueno, justamente es lo que estamos pidiéndoles que hagan. Y es más, como por ahí de repente uno, además de proponer, también sugiere, porque nuestras críticas siempre son constructivas, hemos planteado justamente esto. Bueno, si no tenés la plata, acá está la plata, no hay, búscala acá. Acá no vas a fallar, vos tocás la puerta que ahí sí o sí está. Ahora, hay que tener el coraje político, justamente, para ir y meterte con la gente que la tiene, porque para meterte con la gente que no la tiene es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, nada, son decisiones, son formas de gestión, son intenciones que vos podés llevar a la práctica y ser consecuente con lo que dijiste y con lo que haces, o simplemente quedarte en aquel que vendió espejos de colores, si se quiere, para poder llegar a ser, y una vez que llegó a ser, se olvidó de las cosas que dijo que iba a realizar. Nada, uno intenta ser lo menos duro posible, pero la verdad es que cuando mira la realidad que atraviesan los compañeros, es inevitable no sentir bronca y hasta calentura, dicho mal y pronto, por la situación que se atraviesa. Insisto, y vos lo dijiste, acá la plata se la gastaron en una fiesta en la cual a ninguno nos invitaron, ante la cual ninguno fuimos parte, y hoy nos vienen a pedir que tengamos paciencia a los que somos más pobres dentro del estado de Santa Cruz. Digo, porque el docente sigue siendo el trabajador peor pago de la provincia. Basta, esa no puede seguir siendo las reglas. Pereira, mañana instancia de paritaria, imagino que además de todo esto que es el panorama real, un atisbo de optimismo tiene que haber para ir a sentarse a la mesa, ¿no? No, lógico, nosotros la expectativa, la esperanza no la perdemos. Digo, pero también tratamos de ser coherentes en función de cómo informamos hacia afuera. A ver, para que se entienda, nosotros en la paritaria nos sentamos simplemente con el gobierno a negociar, pero hay una tercera pata en toda esta historia de la educación, que es la comunidad de familias y de alumnos que está expectante por más que no participe de la paritaria para saber qué es lo que pasa ahí adentro. Y por respeto a ellos, digo, por respeto a los padres, a las madres, a las familias, a los alumnos, uno tiene que saber comunicar, porque si no parece después que, insisto, la responsabilidad es del laburante y no del que tiene la responsabilidad de gobernar. Nosotros fuimos claros desde el año pasado en lo que necesitábamos. Y aquel que tiene, aunque sea un mínimo vínculo con algún docente, ya sea porque es familia, porque es vecino, porque es amigo, porque conoce a alguno, sabe que lo que estamos diciendo es verdad. Hemos publicado hasta nuestros recibos de sueldo, que en algún momento se discutía si era verdad que se cobraba o no se cobraba lo que decimos. Entonces, en ese sentido, y más allá de conservar la expectativa y la esperanza, también queremos ser lo suficientemente serios y responsables en informar hacia afuera cuál es la realidad de lo que está pasando. Resulta que nosotros estamos pidiendo no ser pobres, y el gobierno viene y me propone que sea más pobre todavía. Es decir, yo te fui a pedir A y vos viniste y me dijiste te ofrezco Z. Entonces, en esas circunstancias, y más allá de la expectativa y la esperanza que podamos tener tanto nosotros como la comunidad en general respecto de lo que va a pasar mañana, digo, si no se puede romper la lógica de que en una negociación con un sector que es el más pobre de la provincia, vos tenés que acercarte lo máximo posible a lo que ellos te piden y no llevar como propuesta lo que vos querés, digo, si no se puede romper esa lógica, las cosas van a estar mucho más que complicadas, y no es una amenaza. Es simplemente plantear cuál es el cuadro de realidad. Es simplemente plantear cuál es el cuadro de realidad. El docente hoy necesita más o menos 600.000 pesos para no ser pobre. Y cobra, vos lo dijiste, casi la mitad de eso. Entonces, trata de acercarte con la oferta que vos lleves mañana a contemplar esa parte que falta para tratar de que al menos hacia afuera yo pueda decir, bueno, está bien, no nos dieron todo lo que necesitamos, pero se acercaron bastante. ¿Saben lo que nos gustaría a nosotros poder comunicar esto? Poder salir mañana de la paritaria y decir, gente, comunidad de Santa Cruz, las clases comienzan porque el docente ha dejado por fin de ser pobre y hoy o va a pasar a ganar tanto. Nos encantaría dar esas informaciones, esos comunicados. Pero bueno, hace rato que no pasa.
Y si evidentemente no se rompe la lógica que te dije yo, con la cual asistieron a la paritaria anterior, mañana tampoco va a pasar. Y si mañana tampoco pasa, es muy probable que los escenarios de conflicto se repitan, porque evidentemente no nos dejan otro camino. Tiene que ver con eso, insisto. Nosotros queremos ser responsables y serios al momento de negociar con el gobierno, pero también al momento de comunicarle y contarle a la comunidad qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ellos dijeron que iban a hacer muchísimas cosas por nosotros y no están haciendo demasiadas. Más allá de todo lo que resolvieron o se está resolviendo en cuanto a lo laboral, más allá de la pintura que se colocó en algunas escuelas, la realidad de la docencia y de la educación sigue siendo acuciante. Esa es la verdad y hay que decirlo como corresponde, concreto, categórico, porque si no, insisto, pareciera que se está haciendo demasiado y verdaderamente no se está haciendo demasiado, se está haciendo muy poco. Pereira, muchas gracias por su tiempo y su predisposición siempre para con nosotros. Gracias a ustedes, chicos, muy amables. Un abrazo. Nicolás Pereira, secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, parte justamente de la Asociación Docentes de Santa Cruz, hablando del panorama nacional y también la repercusión a nivel provincial. Y justamente mañana, hablando de esto último que íbamos tocando, que es lo ineludible, que es la paritaria docente que mañana tendrá lugar en nuestra provincia y que esperamos. Yo siempre conservo una cuota de optimismo. Después la realidad siempre me abofetea y me termino frustrando un poco, pero bueno, que haya una oferta que acerque a las partes al menos. 12:15 del mediodía ya en la República Argentina. Después de la charla con Pereira, volvemos a citar a Karina y quédate atento a esta historia que te cuenta justamente nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, porque estuvo justamente con los policías que le salvaron la vida a un recién nacido o a un bebé de pocos meses, para ser más preciso, y ella estuvo charlando con ellos. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Vamos a compartir una nota y un momento muy especial junto a mis compañeros de Canal 9, así que les quiero agradecer mucho que nos hagan el aguante y vamos a conocer a estas dos personas que anoche protagonizaron un hecho realmente muy valiente y que hoy amerita que estemos aquí hablando con ellos porque les salvaron la vida a un bebé de tan solo 3 meses. Y bueno, queremos que nos cuenten cómo fue ese momento tan duro que tuvieron que enfrentar. Sí, si bien estábamos realizando patrullaje, saliendo de otro requerimiento, tomamos conocimiento vía radial que en el barrio Los Álamos existía un menor asfixiado. Tardamos 10 minutos en llegar aproximadamente al lugar y observamos familiares afuera que nos hacían señas, por lo que descendimos y observamos a familiares en estado de shock realizando las maniobras leves, por lo que tomé al bebé y comencé a realizar reanimación. ¿Cómo es este trabajo de reanimación que realizaron? Como... Sí, como... Porque nos decías que estaban haciendo esa labor, digamos. Claro, lo tenían boca abajo, claro. pero no la realizaban bien a las presiones, ¿no? Ahí lo mismo, lo tomé al bebé y ya con más presión, más fijo, comencé a realizar las maniobras, hasta que llegó personal idóneo del nosocomio y hicimos acompañamiento. ¿Ese personal idóneo es el del hospital regional? Claro, llegó el móvil sanitario. Sí. El móvil sanitario y hicimos acompañamiento con personal, nuestros compañeros, el resto de los móviles. Fuimos entablando comunicación por equipo para que corten las calles y el tránsito no sea tan pesado, ¿no? Claro. ¿Cómo estaba el bebé en el momento en que ustedes llegan a la casa y se encuentran con él? Y el bebé, no, era muy leve su respiración. Para que me explicar más, ¿no? Si se da a entender.
Sargento, usted estaba conduciendo Sí. la conducción del patrullero, me decía que tuvieron inconvenientes para llegar hasta el lugar. Hay circunstancias, sí, que la gente mismo te bloquean el paso o no respetan la distancia de los móviles o de la ambulancia misma. Así que es recomendable que la ciudadanía reconozca y mantenga distancia de los móviles o móviles, sea bombero, ambulancia, el mismo patrullero, porque efectúa siempre maniobras rápidas. Depende del requerimiento o el llamado que tenemos. En este caso fue de una persona que estaba perdiendo la vida, así que había que realizar maniobra rápida, brusca, para contrarrestar el tiempo y llegar lo más pronto posible. Para eso tenemos también un manejo de la defensiva que nos dice que se regula la velocidad, todo, así que tenía que aumentar la velocidad de lo previsto para restar. A donde estamos el requerimiento que estábamos, de la distancia al lugar que nos pasaban los requerimientos, había una distancia de 10 kilómetros más o menos. Imagínate, 10 kilómetros a una velocidad de 100 son 10 minutos. Tenía que aumentar para restar por lo menos a 4 o 5 minutos llegar a destino, para socorrer a la criatura, que ya estaba sin signo vital, casi ya me parece. Claro. Que es lo que nos estaban transmitiendo, y vamos pensando cómo vamos a actuar, no sabemos cómo vamos a encontrar. Por eso recalco y pido a la ciudadanía que respete el paso de los móviles, que respeten los sonidos, porque la gente no te escucha o no te quiere ceder el paso, y a veces complica el tránsito igual. Así que, como trabajamos todos en equipo, se hizo buenos cortes con todos mis compañeros, se trabajó esta vez en equipo y salió muy bien. ¿Ustedes lo pudieron coordinar a eso a medida que ustedes iban avanzando en el móvil? Claro, a raíz de mi compañera, yo le iba comentando también, y mis compañeros se prestaron todo, hicieron los cortes pertinentes para contrarrestar y llegar a la ambulancia lo más rápido y poder ingresar al hospital. ¿Ustedes venían con sirenas, venían con algún pañuelo o algún otro elemento, digamos, haciendo señas? No, los móviles tiene cuenta con la baliza, los baliceros en buen funcionamiento, pero la gente omite. Eso es lo que pasa, y a veces para acelerar, a veces la gente no te accede el paso, es la verdad. Después se produce un mal mayor y nosotros no queremos producir ese mal mayor. Ya habiendo vivido esta situación, a la ciudadanía de acá en adelante, saber que ante una situación así, a qué número tienen que acudir, cómo tienen que accionar. Y al 911, porque nosotros somos los primeros interventores. Ujú, ¿Sí? Por más que llamen al hospital, nosotros siempre vamos a llegar primero, ujú. que nos llaman para corroborar. ¿Son conscientes del acto heroico que tuvieron? Sí, lo veo algo laboral y que es nuestro trabajo, ¿no? Ujú, Pero una satisfacción porque se recuperó una vida. ujú. Es lo primordial, ¿viste? Es lo que es la base de todo efectivo policial, ¿viste? Que lo tiene presente, que hay que recordar la vida de los demás, es lo primordial. Y salió muy bien, ¿viste? En este caso. ¿Cuándo les cayó la ficha, podríamos decir? Porque anoche imaginamos que con toda la adrenalina que tenían de la situación, ustedes actuaron haciendo lo que entendían que tenían que hacer en el momento. Pero una vez que sucedió, que se tranquilizaron, que llegaron a su casa, ¿cómo fue eso? ¿Lo hablaron entre ustedes? ¿Tuvieron un momento de estar más tranquilos? No, todavía no, recién llegamos y recién ahora más o menos empezamos a comentar la situación, ¿viste? Y lo primero que preguntamos fue cómo se la bebé. Sí. Ya se dará el momento y llegaremos a saludar a esta criatura. ¿Ya les había tocado atravesar por una situación de estas características? No, por mi parte no. No, fue la primera y sin un estado de nerviosismo los dos, ¿no? Porque todos los requerimientos son diferentes. Ustedes tienen la capacitación en RCP, en primeros auxilios y demás. ¿Es la primera vez que la tienen que poner así en práctica?
A personas, a bebés, sí. Mayores de edad ya se ha realizado anteriormente. Pero ¿Y lo pudiste hacer sin ningún reparo? En ese momento te salió, sabías perfectamente, eras consciente de lo que tenías que hacer. Sí, obviamente, sí, tomar al bebé y comenzar a hacer la reanimación y hasta que se escuchó la respiración. Y después, bueno, es como dije anteriormente, llegó el móvil sanitario y ellos continuaron con las maniobras. Claro. Te pregunto esto porque a veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero ante ciertas situaciones tal vez uno no tiene el control, se paraliza. Bueno, No, si bien estábamos nerviosos, pudimos desempeñar bien nuestra labor y ayudar. Que es lo más importante, y salvarle la vida a esa criatura y la desesperación de esos padres, ¿no? Sí, obvio, sí, sentía una desesperación profunda de esa gente, pero es lo más lindo ver cuando ve que le están ayudando. Claro. Es como una mano más que le da al llegar a nosotros, que somos el primer interventor, ¿viste? Llegamos, ¿viste? Y somos los que más estamos propensos a vivir eso. Y necesitan una ayuda sí o sí, ¿viste? Y nosotros con la capacitación, lo básico que tenemos, nos sirve porque tenemos diferentes hechos y a veces tenemos que reaccionar de diferentes maneras, depende de la circunstancia igual. Claro. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias en nombre de todos los vecinos. Gracias. Recordanos tu nombre, por favor, y tu función. Oficial ayudante Ramírez. Sargento primero González Omar. Gracias a los dos. Allí pasaba Karina Taverne con este acto heroico que tuvieron justamente estos dos integrantes de la policía de la provincia que le salvaron la vida a un niño de nuestra ciudad, y por lo cual obviamente hoy son una de las noticias, de las buenas noticias. Ayer decíamos, no hay mucho bueno por contar, acá tenemos una que afortunadamente terminó bien, ¿no? Que ha concluido de buena manera. Ya está todo determinado en el Calafate. El fin de semana vamos a andar por allá cubriendo el TC, así que podés atender a las redes sociales, sobre todo el diario Nuevo Día, donde vamos a estar generando allí un poco de contenido. Noticia de última hora también, el juicio por la muerte, por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario presidencial y empresario, será el 18 de marzo próximo, y que justamente se da luego de varias postergaciones. Hace 4 años ya sucedió este crimen, en tiempos de pandemia, recordarán ustedes el 2020, juicio que estaba estipulado en última instancia para septiembre de 2023, pero cuando asume una nueva fiscal, la fiscal Zubik, finalmente se termina postergando y será en el Centro Cultural de El Calafate, donde Facundo Gómez, Facundo Saeta y Pedro Monzón serán sometidos finalmente a juicio con un tribunal compuesto por la doctora María Alejandra Vila, el doctor Jorge Yance y Joaquín Cabral, también jueces de la Cámara Oral Criminal de la primera circunscripción de nuestra ciudad, pero que se trasladarán allí a justamente desarrollar este importante juicio. Novedades también de última hora, y obviamente saludamos a la redacción de Nuevo Día, que es la que te cuenta que la cuestión represas está en una situación sumamente delicada, porque la empresa, la UTE, digamos, la UTE es una unión transitoria de empresas, que en este caso se da entre capitales chinos. Señala que no tiene fondos para pagarle a los trabajadores, y obviamente tanto UOCRA como Huecara, que es otro de los gremios que nuclea justamente aparte de los trabajadores de este desarrollo, mega desarrollo sobre el río Santa Cruz, están en pie de alerta. La UTE la integran Gesouba Group Company, Electroingeniería e Hidrocuyo, que son dos empresas nacionales
y los 2.800 trabajadores que componen justamente el total del desarrollo de las obras están en su casa, no están en el complejo y están percibiendo por el momento el 80% de su salario, y obviamente esto ante la palabra o la comunicación de la empresa pone en pie de alerta a los laburantes y obviamente a los sindicatos. Y circula el triste momento también por redes sociales en el que la Toyota Hilux, que terminó embistiendo al Volkswagen Bora en la madrugada de ayer jueves, chocó justamente lo embistió y terminó con la vida de una oficial del Servicio Penitenciario Federal, madre de 2 hijos. Está circulando el momento en el que justamente el muchacho que manejaba la camioneta 4x4 y circulaba por Juan B. Justo, puede verse claramente cuando pasa sin atender, sin ceder el paso que correspondía, a gran velocidad por calle Juan B. Justo, y termina embistiendo el Volkswagen Bora que finalizó la vida de esta efectiva del Servicio Penitenciario Provincial. Y obviamente ayer las condolencias y los mensajes circularon, y luego, una vez conocido, esta cámara es una cámara de seguridad de una casa, la indignación, el pedido de justicia y de justamente cárcel inicialmente para este joven, un muy joven vecino de nuestra ciudad, de 22 años si no me equivoco, que justamente pague por lo que hizo, porque una vez más la imprudencia al volante mata, y en el tiempo reciente tristemente tenemos también el caso de Briana Matulich, que falleció justamente en una circunstancia similar, aunque en su caso fue embestida por un auto y ella iba caminando. Así que obviamente es un tema que seguiremos de cerca y que te contaremos también en el diario Nuevo Día. Todo lo que vaya aconteciendo durante el fin de semana te invitamos a que lo sigas de cerca por el diarionuevodía.com.ar y nuestras distintas redes. En un rato, después de las 2 de la tarde, vendrán Beto y Claudia, a quien les mando un especial saludo con Fuera de Contexto, y nosotros nos reencontraremos el lunes después de las 10 con esta propuesta que se llama Arriba al Día, en su última semana de edición veraniega, hacia el comienzo de el nuevo ciclo, la 9ª temporada ya, Brian, noveno año al aire de esta propuesta que busca informarte, que también ahora de un tiempo a esta parte ha sumado streaming, todas las novedades de lo que pasa en la ciudad, como justamente la entrevista que he realizado recién con los efectivos de la policía de la provincia que le salvaron la vida a un niño. Nos reencontraremos el lunes, te deseo que tengas un buen fin de semana, está atento a todas las novedades en nuestro portal digital, portate bien, con mesura, si vas a festejar, si es que tenés algo por festejar. Si vas a ir hacia el Calafate, con tranquilidad, seguramente el flujo de tránsito sea intenso tanto a la ida como a la vuelta, así que ármense de paciencia, son 360 kilómetros, tampoco es un montón, no es que estamos yendo de acá hasta Trelew, así que háganlo con paciencia, evitemos los disgustos, evitemos las cuestiones de tránsito, y celebremos en tal caso, si pueden, la fiesta del automovilismo. Y obviamente un abrazo grande para todos aquellos que nos escuchan, que nos eligen para informarse y para que nos acompañemos mutuamente en estos tiempos tan complejos que vive no solamente nuestra ciudad, no solamente nuestra provincia de Santa Cruz, sino nuestra República Argentina. Nosotros tratamos de contrastar a veces el peso de las noticias con un poco la onda que tratamos de imprimirle desde este lugar, y les agradecemos a ustedes por elegirnos para justamente ser acompañados en sus mañanas. Nos reencontraremos el lunes en una nueva propuesta de esta edición veraniega que va llegando a su fin de Arriba al Día.
Un abrazo grande, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Chau. Besitos, besitos, chao, chao. Cada año va a ser todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2020.